Muy buenos días con todos los presentes en esta sesión. Vamos a continuar con esta ponencia sobre a quién se le considera indígena y cuál es el contexto detrás de ello. Para esta ponencia tenemos a Yasser. Él es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador y consultor en materia de derechos de pueblos indígenas en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Ha cursado estudios en Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Chile y Derechos de Pueblos Indígenas por el IDS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el IIDH. Bien, habiendo hecho esta breve presentación, invito a nuestro ponente que pueda continuar. Muy buenos días con todos y muchas gracias por la presentación, Wilson. No sé si puedo proyectar, tengo unas diapositivas para proyectar precisamente para hablar sobre este tema. Adelante, Yasser. Ya, a ver. Bien, se me había pedido justamente hablar sobre quiénes son los pueblos indígenas y qué derechos tienen, más allá del contexto. Eh, Sin embargo, bueno, en esta clase que le he preparado también quería más bien que las personas que sean participativas, digamos, porque eh, vamos a ver ciertas problemáticas que justamente tienen los pueblos indígenas por el desconocimiento que tiene la población en general de sus derechos y quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, quería comenzar básicamente por el porcentaje de pueblos indígenas que existen en el país. Entiendo que los que están llevando este curso son de Perú. Entonces, pues el INEI justamente el año 2017 realizó un censo nacional, ¿no? De vivienda y población, en el cual el 25,7% se autoidentificaba como descendiente de un pueblo indígena, el 3,8% como un pueblo originario y pues las demás personas, en casi un 70%, como no indígenas que no pertenecían ni a los pueblos indígenas ni a los pueblos afroperuanos, ¿no? En el caso, digamos, cuando vemos la población a nivel general en América Latina, es el 8,3% de toda la población se considera indígena, según justamente la CEPAL, y a nivel mundial el 6% de la población mundial. Entonces, a ver si puedo adelantar. En el Perú contamos con una base de datos de pueblos indígenas. Esto justamente fue creado también con la ley de consulta previa, el año 2012, en las cuales se menciona que el Perú tiene 55 pueblos indígenas, de las cuales 51 son de la Amazonía y 4 de los Andes. Esta base de datos que ustedes pueden ingresar normal en su computadora, poner base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, tiene información sobre las organizaciones representativas de pueblos indígenas, sobre las comunidades, o sea, bueno, acá las denominan como localidades, que es decir, las comunidades campesinas o nativas que tienen, digamos, la personalidad jurídica y el título reconocido, está dentro de este listado, ¿no? Y cómo es que a partir de esta creación de base de datos también se ha podido ver algunas problemáticas que en general se tienen, ¿no? Por el desconocimiento de la gente de identificar a quiénes son los pueblos indígenas. Muchos funcionarios públicos o muchas personas en general del ámbito privado o público desconocen los derechos de los pueblos indígenas y a quiénes se les aplica estos derechos y por qué tienen un derecho distinto quizás la otra población general, ¿no? Entonces, quería comenzar esto antes de responder la pregunta en sí misma, que es objeto digamos, de la clase, que es ver quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? A quiénes se les aplica este derecho. Entonces, yo quería ver y que ustedes también conozcan por qué es importante saber quiénes son los pueblos indígenas. Si es posible, cuando hago preguntas, son libres, de hecho, de encender sus micrófonos. Pueden normal responder a las preguntas que vaya a hacer.
Entonces, pues vemos que hay unos problemas que justamente surgen a partir de este desconocimiento, ¿no? Uno de esos problemas, por ejemplo, es la negación de su existencia. Justamente estaba viendo, por ejemplo, este video donde este periodista que es conocido acá en el Perú, ¿no? Eh, Creo que tiene un programa Señal Abierta, por ejemplo, se pregunta quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? Y desconociendo por qué los pueblos indígenas tendrían que tener derechos específicos o particulares a diferencia digamos, de la población en general. Veamos una parte. Las asambleas constituyentes, entonces dicen 40%. Una consulta, ¿se escucha el audio cuando reproduzco el video? Sí, ya Sí, será. Sí, Ah, ya, sí, genial. sí, sí se escucha, sí se escucha, correcto. Ya, genial. ¿Quiénes son las asambleas constituyentes? Entonces dicen 40% representantes de partidos, 26% pueblos indígenas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? ¿Están empadronados? ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Hablar de pueblos indígenas en el Perú. Bien, entonces, por ejemplo, esa es una, perdón, entonces, por ejemplo, esa es un ejemplo, ¿no? De cómo es que hay personas que justamente están en el medio y desconocen los derechos de los pueblos indígenas, desconocen, digamos, por qué ellos justamente, en este caso, por ejemplo, desean participar de una asamblea constituyente como tales, ¿no? Ya que antes nunca habían sido sujetos constituyentes, a diferencia quizás de otros sectores. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la CUNAR. No sé si acá las personas que están bueno, participando conocen lo que es la Central Única de Rondas Campesinas del Perú, ¿no? Por ejemplo, la CUNAR por muchos años, por ejemplo, había querido ser incorporada como una organización de pueblos indígenas a la base de datos de pueblos indígenas, justamente la base de datos que está explicando acá, ¿no? Eh, pero, digamos, el Ministerio de Cultura les había negado en muchas oportunidades que ellos sean inscritos porque justamente bueno, desconocían y rechazaban la idea de que los pueblos indígenas se podían organizar, ¿no? A través de la Central Única de Rondas Campesinas y más bien decían, estas personas no son pueblos indígenas. Entonces, hay varias cosas, digamos, entre los comentarios que podemos escuchar, quizás a veces para negar el derecho a los pueblos indígenas, podemos escuchar, no sé, por ejemplo, estas personas no se encuentran vestidas con sus trajes originarios, o por ejemplo, ¿por qué no hablan su idioma? Por ejemplo, entendiendo que, digamos, los pueblos han sufrido de una colonización durante siglos, ¿no? Y ciertamente muchas comunidades en el norte del país, por ejemplo, han perdido su idioma, pero no significa que hayan perdido sus otras instituciones, que la vamos a ver también más adelante. Igual acá vemos otro ejemplo, que es una negación de derechos también de una persona, un individuo. Esto podemos decir que es una negación de un derecho colectivo, ¿no? Es decir, que las comunidades, los pueblos indígenas puedan tener sus organizaciones representativas, que es un derecho colectivo. Eso es un derecho quizás de una persona que pertenece a un colectivo indígena y que justamente por eso tiene, digamos, algunos beneficios a diferencia de otra población. Como sabemos, muchas universidades, no estoy seguro si institutos, pero por ejemplo, las becas de Pronavec, algunas están destinadas justamente a personas de pueblos indígenas. Entonces, en este caso, existe una persona llamada Gilmer Yumachi Díaz, perdón, que quiere acceder a la beca 18, pero cuando hace su solicitud justamente a Pronavec, que es digamos, la institución que da estas becas, le niegan este derecho y le dicen, mira, tú no puedes pedir esta beca porque desde nuestra perspectiva tú no eres descendiente de un pueblo indígena, digamos, no aplicas para esta beca. ¿Por qué? Se pregunta, ¿no? El joven, la madre también, y le dice, mira, tu comunidad no está dentro de la base de datos de pueblos indígenas. Otra vez le dice, o sea, igual que Acunar, bueno, a Cunar, por ejemplo, no le dejaban ingresar a la base de datos. Y a este joven, por ejemplo, le niegan el derecho a participar de una beca que es justamente para personas de pueblos indígenas porque su comunidad no se encontraba en esta base de datos de pueblos indígenas. ¿Quién? Perdón. Acá justamente he sacado un video de la madre de este chico. A ver si lo voy a reproducir para que lo puedan ver también y tengan el ejemplo más claro. Susi, ¿puedes contarme qué ha ocurrido hoy día en la sala civil de la Corte de Cayali? Aku yang mengirim Juan Carlos, Ramos Permanente Sala Civil. Bueno, teníamos una audiencia en la Sala Civil porque estamos presentando un amparo contra Pronavec.
resulta que Pronaver ha excluido a mi menor hijo, Gilda Machi Castro, lo ha excluido de un proceso de examen porque alega que la comunidad actual, que es miembro, se llama Buenajema, no está en la base de datos del Ministerio de Cultura. ¿Sabes, Juan Carlos, que esa directiva del Ministerio de Cultura solamente es declarativa, no constitutiva de derechos? Siempre. Como pueden ver acá, igual el desconocimiento, digamos, de los derechos de los pueblos indígenas, digamos, desde esta perspectiva que usó el Estado para negarle, es que el Estado debe reconocer a un pueblo indígena para que recién ésta sea o se les aplique a estos los derechos de los pueblos indígenas. Que más tarde lo vamos a ver que no es cierto, que si bien es cierto, existe una base de datos de pueblos indígenas, esta es una información que llena el Estado para realizar políticas públicas, pero no significa que las comunidades, los pueblos que no se encuentren dentro de esta base de datos de pueblos indígenas no puedan ejercer sus derechos, independientemente de estar o no dentro de esta base de datos. Eh, Otra problemática también que he podido ver, por ejemplo, es la invisibilización y la falsa percepción que podemos tener de los pueblos indígenas. Por ejemplo, esto es la cédula del Censo Nacional del 2017, que seguramente muchos llenamos. Yo recuerdo que llené, justo tenía 18 años, creo, no recuerdo cuántos años tenía. Pero, por ejemplo, acá hacen un combinado, el objeto de esta pregunta en específico, de la pregunta 5 era si usted, o sea, saber cuánta población en el Perú desciende de un pueblo indígena y si se siente parte de, digamos, de un pueblo indígena, ¿no? Entonces, como podemos ver, en las respuestas figuraban como ocho, digamos, cuadros para poder responder, pero vemos que hay una confusión. Confunden la identidad, que es, por ejemplo, no sé, me puedo sentir del pueblo quechua, del pueblo aymara, con el rasgo fenotípico, que es, por ejemplo, ponen acá negro, moreno, sambo, blanco, mestizo, que son rasgos fenotípicos, digamos, del color de una persona, que no tienen nada que ver con la identidad étnica o la pertenencia a un colectivo que mantiene sus propias instituciones, ¿no? Como son los pueblos indígenas. Incluso en el número 5 podemos ver que hacen una clasificación de un sistema de castas que era ya de la época colonial, por ejemplo, ¿no? Cuando decían Moreno, Sambo, que eran este sistema de castas que se realizaba en la época colonial para que algunos tengan más derechos o no, teniendo en cuenta la premisa de que entonces se creía de que existían las razas que sabemos ahora no existen. Las razas, digamos, científicamente hablando, además de toda la construcción, digamos, que ya se creó a partir de entonces, lo que es la racialización, el racismo que podemos mencionar existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, una persona, o sea, digamos, una persona está llenando esta cédula en el censo, ¿no? Y dice, eh, yo soy quechua, sí, pero fenotípicamente, por ejemplo, no sé, tengo la piel blanca o tengo la piel morena, por ejemplo. Entonces, ¿esta persona qué tendría que marcar acá? Por ejemplo, ¿no? Porque acá se basa de un supuesto en la que la persona, por ejemplo, podría confundir los rasgos fenotípicos, o sea, digamos, el color que nosotros vemos visualmente de una persona, de los rasgos étnicos o la pertenencia a un colectivo. Por ejemplo, el ser blanco, no existe un colectivo de blancos, no es un pueblo ser blanco, ¿no? O sea, no es una etnia en sí misma. Eh, y esto ciertamente genera una falsa percepción en la gente y probablemente nos lleve justamente a tener datos que no son correctos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que, digamos, por este censo, actualmente la población indígena en el Perú sería de 25,7, por ejemplo, ¿no? Pero ha sido llenado a través de este censo, lo cual, digamos, debe tener un margen de error bastante fuerte al ser confuso este censo nacional, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos quiénes son los pueblos indígenas. El enfoque digamos que yo les voy a dar es desde el enfoque jurídico. Obviamente hay un enfoque antropológico, sociológico que es distinto, que yo no lo manejo, básicamente porque mi formación es en derecho. Y entonces, digamos, desde el enfoque jurídico,
el convenio 169, si bien es cierto, no hace una definición exacta de quiénes son los pueblos indígenas, fija algunos criterios para que los estados puedan aplicar los derechos de los pueblos indígenas a ciertos colectivos. Como sabemos, el convenio 169 es un instrumento, bueno, no es un instrumento, sino un tratado internacional, ¿no? De derechos humanos, al cual el Estado peruano justamente se encuentra obligado a acatar, ¿no? Entonces, este convenio, que es tanto para los pueblos indígenas y también los pueblos tribales, señala específicamente que los pueblos indígenas son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el país o en la región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales. Es decir, pueblos que ya existían antes de la colonización, ¿no? O sea, estaban asentados en un territorio, no necesariamente asentados, digamos, inamovibles, porque sabemos que hay poblaciones que se movían también de un lado a otro, este, pero usaban un espacio geográfico ya antes de la colonización, antes del establecimiento de las fronteras actuales del Estado, incluso. Por ejemplo, cuando se crearon los estados, muchos pueblos incluso fueron divididos. O sea, el territorio que era, digamos, un, eh, que ya tenían ciertas delimitaciones, porque los pueblos siempre han tenido también digamos, han ejercido una suerte de diplomacia con los otros pueblos, tenían delimitadas sus fronteras. Sin embargo, los estados, cuando se establecieron, no tomaron en cuenta ello, ¿no? Por ejemplo, el caso del pueblo achuar, que justamente ha sido un caso que yo vi y que me dio mucha claridad sobre esto, es porque el pueblo achuar se encuentra dividido por el Perú y el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y también dice, cualquiera sea su situación jurídica, es decir, puede tener diferentes denominaciones, no necesariamente debe denominarse como indígenas, por ejemplo, y conservar sus propias instituciones sociales, económicas, sociales o parte de ellas. Cuando hay una controversia, señala justamente este artículo que la conciencia de la identidad o indígena o tribal debe considerarse como un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Es el artículo del convenio, pero podemos verlo acá de manera más gráfica y también pedagógica. eh, para identificar quiénes son los pueblos indígenas. Hay ciertos criterios que los sacamos de este convenio, que son criterios subjetivos o subjetivos, ¿no? Entonces, mm, entre los objetivos, lo que podemos decir es que para que un pueblo un pueblo indígena sea considerado como tal, debe mantener sus instituciones. ¿Qué son sus instituciones? Por ejemplo, mantener, puede ser su lengua, mantener su jurisdicción, mantener su organización, mantener las formas, por ejemplo, en las que se realizaban los matrimonios, diferentes instituciones que los pueblos mantienen. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando era chico en Huánuco, las casas, cuando se construían unas casas, todo el pueblo tenía que ir a ayudar a la persona que estaba construyendo su casa a realizar el tejado, ¿no? Hacer el tejado. Por ejemplo, esa es una institución anterior del Estado que los pueblos mantienen hasta hoy, en algunos casos. Ahora, ¿tiene que mantener todas sus instituciones? No necesariamente tiene que mantener todas sus instituciones, porque partimos de la premisa también de que los pueblos han sufrido de invasión a sus territorios, de que han perdido muchas instituciones en toda la época colonial y también digamos, desde la creación del propio Estado. Entonces, no tienen que tener todas sus instituciones presentes o mantener esas instituciones hasta la actualidad para que sean considerados pueblos indígenas. Ahora, deben descender de poblaciones, como les había dicho antes de la creación del Estado, y, o sea, pues, poblaciones que ya se sentaban en este territorio, digamos, antes de la creación del Estado y antes del sistema colonial, ¿no? Y el otro criterio subjetivo es la autoidentificación. Cómo la persona, bueno, o el colectivo, el grupo, se considera, si este colectivo o persona se autoidentifica como descendiente de un pueblo originario o no. Entonces, ese es el otro criterio. Podemos ver también acá otro gráfico que es, digamos,
justamente la doctora Raquel Irigoyen, que también es del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, justamente ella realiza como una clasificación, ¿no? De un hecho histórico, o sea, para identificar quiénes son los pueblos indígenas. Ella dice, hay un hecho histórico, hay un hecho actual y está la conciencia. El hecho histórico se puede mencionar justamente a la conexión que tiene este pueblo, eh, digamos, con el territorio que ocupaban antes de la creación del Estado. El hecho actual es que mantienen o no sus instituciones como pueblos indígenas, ¿no? Y la conciencia es la percepción que ellos tienen y la conciencia de pertenecer a un colectivo indígena. El Ministerio de Cultura también considera estos bajo, digamos, cuatro clasificaciones, que es la continuidad histórica, la conexión territorial o las instituciones distintivas y la autoidentificación. Todos estos de acá que están viendo parten del artículo que hemos leído, del artículo 1 del convenio 169 de la OIT. Entonces, la continuidad histórica, ¿qué significa? Es que existían sociedades desde tiempos anteriores a la conquista, la colonización o el establecimiento de las fronteras actuales del Estado. O sea, estos pueblos tienen una continuación histórica desde la existencia de sociedades antes de la colonia y antes del Estado. La conexión territorial es justamente que estas sociedades se encontraban o habitaban ciertos espacios geográficos en el país o la región. Las instituciones distintivas, es decir, como les decía, su propio sistema de justicia, las formas en las que hacen o sea, cómo es que ellos se organizan por ejemplo, construir una casa, para la agricultura, diferentes instituciones que ellos mantienen hasta la actualidad, hasta la actualidad y que no son pues instituciones del Estado, digamos, ¿no? Son instituciones propias que las distinguen más bien de otros grupos sociales. Y la autoidentificación, que es digamos, la parte más importante, que es la conciencia de poseer la identidad indígena originaria, ¿no? Entonces, dicho esto, yo quería ver algunas cosas que, digamos, tendríamos que quitarnos de la cabeza para que justamente no cometer los errores que cometen muchos funcionarios públicos o como hemos visto, ¿no? Las personas que desconocen o justamente los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, yo quería que acá ustedes participen y si es posible, enciendan sus micrófonos, porque digamos, esto es como un mito. Dice, los pueblos indígenas son una raza y se distinguen por su color. ¿Eso puede ser verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Completamente falso, falso. Exactamente. Los pueblos indígenas digamos, tienen pero, digamos, para identificar un pueblo indígena no tiene nada que ver el color, el aspecto fenotípico, porque entendemos también que los pueblos en las épocas de la colonización han habido, digamos, mezclas, digamos, de las etnias, pero, digamos, supongamos, por ejemplo, no sé, se suele decir que, por ejemplo, nosotros descendemos de los españoles con los pueblos originarios que estaban acá, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si una persona que puede ser fenotípicamente blanca se encuentra y ha crecido, ha socializado dentro del pueblo indígena y se percibe como parte de ese colectivo, no podemos negarle, digamos, sus derechos como pueblos indígenas. Como por ejemplo acá podemos ver también, ellos por ejemplo son dirigentes, líderes de diferentes pueblos indígenas, seguramente algunos lo conocen, por ejemplo el presidente Santos Saavedra, acá del pueblo Achuar, no necesariamente tienen que vestir sus trajes originarios, o sea, el hecho de que una persona no tenga sus trajes originarios no significa que vayan a perder los derechos de los pueblos indígenas, o no significa que se le vaya a desconocer esos derechos si ellos se autoidentifican y mantienen algunas instituciones, no todas necesariamente, propias de su colectivo. En el caso de la CUNAR, por ejemplo, justamente tienen la aplicación de la jurisdicción, que es una institución indígena. Ahora, ¿los pueblos indígenas tienen que hablar un idioma indígena para hacerlo? ¿Qué opinan de eso ustedes? Tampoco, tampoco. No Así, necesariamente.
Exactamente, no necesariamente, porque como también lo señalamos, los pueblos indígenas han sufrido también la pérdida de sus idiomas. Pero si nos vamos a los criterios incluso que nos da el convenio 169 de la OIT, eh, nos dice que los pueblos deben mantener algunas de sus instituciones. Ciertamente el idioma es una institución, ¿no? De los pueblos indígenas, pero no son, no, digamos, también puede mantener otras instituciones y probablemente el idioma como institución, algunos pueblos o comunidades las hayan perdido, por ejemplo, ¿no? Como les decía, el caso de las comunidades del norte del país, que no hablan digamos, un idioma indígena, ya no hablan un idioma originario, pero mantienen otras instituciones, no solamente, por ejemplo, la vestimenta, sino también el trabajo colectivo que tienen, la forma de hacer la agricultura, este, las formas de matrimonio que pueden realizarse en algunos casos, que lo vamos a ver más adelante también cuando veamos la parte de derechos. Ahora, otro mito. Los pueblos indígenas, para hacerlo, deben haber conservado su territorio. ¿Qué opinan de eso? También es una falsedad, eso es completamente convenido. Exactamente, porque debemos recordar que los pueblos también han sufrido despojo de sus territorios. Por Los ejemplo, han desplazado, los han exactamente, desplazado y exterminado, esa es la verdad. exactamente. Entonces, sí pueden haber pueblos indígenas que, digamos, no han conservado el territorio, probablemente se hayan desplazado. Incluso en Lima tenemos una comunidad de Cantarayos, ¿no? Que es un pueblo indígena, o si no me equivoco, que no están dentro de su territorio, se han desplazado acá a Lima, pero no significa que hayan perdido algunas instituciones como pueblos indígenas, por ejemplo. Ahora, bueno, esto creo que lo hemos visto ya. Los pueblos indígenas para hacerlo deben tener reconocimiento del Estado. ¿Qué opinan de eso? Para ser pueblos indígenas, uno necesita que el Estado lo reconozca como tal, o sea, que el Estado diga, eh, o sea, no, a ti te desconozco como pueblo indígena y a ti no. ¿Qué opinan de eso? No, no, el Estado es inepto, el Estado es inepto, completamente inepto, porque si una cultura es diferente al Estado. Un Estado, um, para que sea Estado, tiene que tener mucha capacidad quienes están allí. Y en este caso, hablando específico en el Perú, del Perú, el Estado está plagado de gente inepta, que no concuerda, que no compatibiliza con la cultura local, completamente desconocido. Lima está desconectado del Perú, del país. Claro, Entonces, en Lima está centrado el Estado y eso hay una completamente incongruencia. No se puede reconocer algo que se desconoce, ¿no? Y el exactamente. Estado desconoce completamente. Exactamente. Mira, cuando hablamos jurídicamente, en general, por ejemplo, la BDPI es la institución, como estábamos mencionando inicialmente, del Ministerio de Cultura, que se encuentra encargada de justamente recopilar la información de todos los pueblos indígenas. Pero que no se encuentre en esta base de datos, como le dijimos inicialmente, no significa que estos pueblos dejen de ser, dejen de tener derechos como pueblos indígenas. Es decir, habíamos visto algunos ejemplos inicialmente, a ver si puedo retroceder. En este caso, por ejemplo, dice, el Estado, digamos, la posición del Estado fue, te niego el derecho de acceder a una beca porque tu comunidad no está en la base de datos de pueblos indígenas. ¿Qué es lo que le dice? Es decir, para que esta comunidad tenga derechos y se le aplique los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto a sus miembros, el Estado tendría que haber reconocido, que es la posición que maneja el Estado, que manejó el Estado en su momento. Sin embargo, esto no es cierto porque expresamente, incluso la propia norma de la consulta previa y la que crea la base de datos de pueblos indígenas, señala que esta base de datos solamente es declarativa y no constitutiva. Es decir, no significa que para que los pueblos o comunidades indígenas tengan los derechos de los pueblos indígenas como tales,
tengan que estar en la base de datos de pueblos indígenas del Estado. No significa que ellos tengan que estar incorporadas ahí, las comunidades o los pueblos. Y lo vamos a ver más adelante también cuando veamos los derechos. Ahora, los pueblos indígenas para hacerlo deben denominarse como indígenas necesariamente. Esto también es un mito que es falso. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas, por su autodeterminación, han usado o usan diferentes denominaciones para autoidentificarse, ya sea en sus propios idiomas. Incluso hay algunos pueblos que digamos, tienen eh, cierta negativa de decirse indígenas por dos cosas, ¿no? Uno, por el término estigmatizante que ha sido por muchos años, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo no soy indígena, pero soy originario. Y otros pueblos también que piensan que la denominación indígena viene justamente de indios, ¿no? Que era una denominación que inicialmente se usaba para designar a los pueblos indígenas en la época de la colonización. Lo cual no es cierto porque etimológicamente, en realidad, esta palabra indígena viene justamente de originario o nativo, que quiere decir que justamente es del lugar donde se encuentra, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente vamos a ver cómo ha evolucionado, digamos, las denominaciones para los pueblos indígenas originarios en el país. Los pueblos indígenas han tenido diferentes denominaciones. A nivel internacional, el convenio les dice, este es el derecho de los pueblos indígenas o tribales. Pero en el Perú, los pueblos indígenas se han denominado de diferentes formas. Estas formas de denominación, como comunidad campesina, comunidad nativa, pueblos originarios, incluso ahora, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, en su ley de creación, por ejemplo, señala a los pueblos como pueblos andinos, amazónicos. La misma Comisión de Pueblos del Congreso no es una comisión de pueblos indígenas, sino Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, ¿no? Digamos, existe a nivel jurídico y en el Estado diferentes denominaciones para señalar a los pueblos indígenas. No significa que estas denominaciones, digamos que puedan ser diversas, le quiten derecho a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en estas denominaciones justamente estaba haciendo una revisión de las constituciones. En la Constitución de Cádiz, por ejemplo, de 1812, en la época colonial todavía, utilizaban el término, a ver, no sé si está acá. Por ejemplo, indios infieles, porque en ese momento se denominaba a los pueblos indígenas como pueblo de indios, no se les denominaba indígenas como tal. Después, cuando se crean las primeras constituciones de los estados en el Perú, en general no se reconocía a los pueblos o comunidades indígenas ni como, o sea, no se les reconocía ningún derecho en general. La primera constitución que les reconoce los derechos, por ejemplo, es la Constitución de 1920, de Augusto Vileguía, si no me equivoco. Y, por ejemplo, acá reconocían a los pueblos como la raza indígena, ¿no? Y las comunidades de indígenas. Como pueden ver acá en el artículo 44, dice, ¿no? Los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de comunidades de indígenas son imprescriptibles y solo podrán transferirse mediante título público en los casos y en la forma que establezca la ley. La Constitución de 1933, esta comunidad de indígenas que se llamaba pasa a denominarse comunidad indígena. También, bueno, el título, como pueden ver, es comunidad de indígenas. Y en la Constitución de 1979, posterior a la reforma agraria, justamente hacen unos cambios legislativos por, eh, porque desde esta visión, digamos, de la política del Estado, había digamos, eh, tenían una visión estigmatizante de la palabra indígena y pues por eso las disposiciones de la reforma agraria y también cambian una ley y cambian esta denominación de comunidades indígenas para hacer una subclasificación, digamos, a los pueblos que se asentaban en la sierra y los pueblos que se asentaban en la selva. Entonces, las comunidades de la selva que anteriormente todo estaban dentro de las comunidades indígenas, pasan a denominarse comunidades nativas en la selva.
y en la costa y en la sierra pasan a denominarse comunidades campesinas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque desde la posición del Estado también se ha visto posiciones en las que indican que a las comunidades campesinas no se les aplica los derechos de pueblos indígenas, ¿no? Porque estas son campesinas y no indígenas, a diferencia quizás de las comunidades nativas. Entonces, este desconocimiento genera, digamos, una vulneración también al derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Que, que digamos, escapa del término solamente indígena, sino también puede ser de diferentes denominaciones. En la Constitución de 1993, si bien es cierto, se sigue ahorita actualmente incluso con la denominación de comunidades campesinas, comunidades nativas, también existen ya el reconocimiento de otras figuras, ¿no? Otras figuras para denominar a los pueblos indígenas. Por ejemplo, acá le dan reconocen a las rondas campesinas, por ejemplo, para darle funciones jurisdiccionales, ¿no? Dentro del territorio de una comunidad o dentro de su jurisdicción. Y también, por ejemplo, en el artículo 191, cuando reconocen derechos políticos, derecho a la participación política de los pueblos indígenas, por ejemplo, las denominan como pueblos originarios, ¿no? Esto básicamente lo decía para señalar que se denominen como se denomine, que puede ser de distinta manera, siguen siendo pueblos indígenas y se le aplica el derecho internacional a los pueblos indígenas. No significa que porque cambie de denominación, ¿no? Una comunidad, un pueblo vayan a dejar de ser sujetos de derechos de los pueblos indígenas. Porque para eso bastan los criterios que ya identificamos del Convenio 169, es decir, descender de los pueblos que preexistieron al Estado, a la colonia, mantener sus instituciones, ya sea de manera total o de manera parcial, y la autoconciencia o la autopercepción de pertenecer a un colectivo indígena, no un pueblo indígena. Después se me ha pedido también, dicho esto, digamos que ya terminamos o digamos hemos logrado entender lo que son los pueblos indígenas o quiénes son los pueblos indígenas, espero que haya quedado claro. Vamos a pasar al tema de qué derechos tienen los pueblos indígenas. De hecho, los pueblos indígenas en general eh, tienen, digamos, varios derechos específicos, pero en este caso trato de señalar los derechos que a mí me parecen más importantes y creo que también lo van a ver después en las clases siguientes. Eh, para justamente ver los derechos de los pueblos indígenas es necesario tener claro digamos, todo el marco internacional de los derechos de pueblos indígenas. Tenemos el convenio 169 de la OIT, que como dije, el Estado peruano lo ha suscrito y ratificado este tratado y por lo tanto se encuentra en la obligación de ejecutar, digamos, esta norma, cumplir con esta norma. Tenemos también la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas también. Estos no son los únicos instrumentos, hay más instrumentos y también ciertos derechos también están constitucionalizados en nuestra Constitución, en el artículo 88, 89, 149, incluso en el artículo de las personas, por ejemplo, el derecho a la identidad cultural, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Me parece muy importante señalar, y creo que también todos debemos tenerlo en cuenta, es que ¿de dónde vienen los derechos de los pueblos indígenas? eh, el, digamos, el principio fundamental de los derechos indígenas, casi de todos los derechos, viene de la autodeterminación o libre determinación, o sea, el derecho de los pueblos a la autodeterminación o libre determinación. Antes de este convenio 169, antes de la Declaración de Naciones Unidas, antes de estos instrumentos internacionales o tratados internacionales sobre derechos de pueblos indígenas que se siguen desarrollando hasta el momento,
Existían los pactos gemelos y otros tratados como bueno, esto no es un tratado, sino más bien un instrumento, como la declaración de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, por ejemplo, en 1960. Esto es posterior del 68, los pactos gemelos, probablemente ustedes lo hayan escuchado, es decir, tratados internacionales a nivel de las Naciones Unidas, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Son dos pactos que se les dice pactos gemelos porque en sus primeros artículos tienen la misma disposición. Y como podemos ver acá, dice, el fundamento claro es que todos los pueblos indígenas tienen derecho, digo, pueblos de manera general, no indígenas. Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política, proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. Este es el artículo, este de acá, que usa justamente el convenio 169 de la OIT para establecer los demás derechos de los pueblos indígenas. Justamente en la parte de sus considerandos, si tienen la oportunidad de leer el convenio 169, van a poder ver que el fundamento o la consideración es justamente este artículo de los pactos gemelos. Eh, Después tenemos también como un precedente anterior, por ejemplo, la Declaración sobre Concesión de la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales de 1960, que era una resolución también, digamos, que son previos a todo el marco jurídico internacional que actualmente sí reconoce los derechos a los pueblos indígenas, ¿no? Acá también señalaba que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, eh, que es lo que recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles, este pacto, para después ser fundamento de los derechos de los pueblos indígenas de manera general. Eh, Bien, dicho eso, me parece fundamental e importante comenzar por el derecho a la existencia legal y personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Como saben, los pueblos indígenas, y acá me recuerdo justamente y les comento que en una discusión justamente una persona, si no me equivoco era de la Nación One Piece, decía que este derecho no era, o sea, el derecho a existir legalmente, ¿no? De los pueblos indígenas no venía a partir del Estado, sino él consideraba que esto era un derecho originario. Es decir, estos pueblos se asentaban ya desde antes de la colonia y no es que a partir del Estado nacen como derechos, porque ya existían incluso antes del Estado. Por ejemplo, algunos derechos que nosotros podemos tener acá nacen a partir quizás de la Constitución, a partir de que el Estado nos reconoce ciertos derechos, digamos, si vemos desde el ámbito del Estado. Pero la posición justamente de los pueblos en este caso es que ellos vienen, este derecho es un derecho originario que escapa más bien al reconocimiento del Estado. O sea, para existir legalmente, no necesitan que el Estado los reconozca. Sin embargo, sin embargo, los estados tienen mecanismos para que esta existencia legal sea efectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la personalidad jurídica, los estados tienen ciertas herramientas como son la inscripción, por ejemplo, de las personas jurídicas para que éstas recién puedan hacer ejercicio de este derecho. O sea, eh, ¿cómo es que un pueblo o una persona va a poder ser sujeto de derecho y, por ejemplo, va a poder realizar algunas acciones, como por ejemplo tener RUC, o por ejemplo, si un pueblo indígena quiere quiere generar un desarrollo productivo, por ejemplo, entonces ellos van a querer tener una cuenta en su autonomía, una cuenta bancaria, supongamos, ¿no? Para eso va a necesitar una personalidad jurídica. Sin embargo, el Estado, si bien es cierto, reconoce la existencia legal, o sea, este derecho está consagrado en la Constitución, en el artículo 89 de la Constitución. Sin embargo, es reconocido solamente en las comunidades campesinas y las comunidades nativas, que son una forma de organización de los pueblos indígenas, no necesariamente a las otras formas organizativas de los pueblos. Y por ejemplo, acá traigo el caso del pueblo Achuar del Perú. Este es un pueblo, como pueden ver, es un pueblo indígena que se encuentra en el norte del país y está conformado. Inicialmente este pueblo era un pueblo que se movilizaba, o sea, vivían en familias
Luego, a fines del siglo pasado, comienzan a situarse como comunidades, o sea, cuando llegan los misioneros, cuando llegan las escuelas, y para protegerse contra los taladores, dicen hay que juntarnos, entonces se van juntando en comunidades, ¿no? Y como el Estado en ese momento solamente reconocía las comunidades, en la personalidad jurídica, hasta ahora las reconoce solamente las comunidades, entonces pues ellos dijeron, ya, bueno, hay que pedir nuestro reconocimiento, o sea, nuestro título de propiedad y nuestra personalidad jurídica como comunidades. Sin embargo, ellos de manera ancestral, digamos, han sido un solo pueblo. Y como pueden ver, el pueblo es todo esto. No sé si ven mi mouse. Toda esta parte roja es el pueblo y las comunidades que están adentro. Ahora, la forma organizativa que tienen ellos no es como una comunidad que está separada o fragmentada de otra comunidad. Son familias, digamos, que conviven. Son familias que conviven y que probablemente una está en una comunidad, otra está en otra comunidad, pero tienen el territorio integral. Ellos quieren tener, por ejemplo, el título de la propiedad territorial integral de todo el pueblo, no solamente de la comunidad, porque históricamente ellos han tenido posesión de este territorio no como comunidades, sino como pueblo o como nación. Entonces, para eso el Estado les pide personalidad jurídica, pero como ellos justamente, digamos, como el Estado solamente reconoce la personalidad jurídica a las comunidades, o sea, de manera fragmentada como comunidad, entonces ellos no pueden tenerlo. Entonces, lo que ellos justamente han tenido que pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le lleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que justamente se les reconozca la personalidad jurídica como pueblo completo, ¿no? O sea, digamos, como una totalidad, porque su organización, que es la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, actúa como colectivo, digamos, en conjunto de todas las comunidades que se encuentran, que se sitúan dentro de este pueblo, de este territorio en todo caso. Otro derecho que se puede mencionar es el derecho a la autonomía económica, social, administrativa, que también lo reconoce la Constitución, que también les da autonomía a las comunidades campesinas y las comunidades nativas, y el derecho internacional también las reconoce. A través de este derecho se puede decir que un pueblo o una comunidad puede, digamos, por ejemplo, no sé, tener su propia forma económica de producir, no se tiene que regir necesariamente el Estado. O, por ejemplo, puede tener su administrador, puede tener su presidente, que es lo que tienen, ¿no? Usualmente las comunidades. Pueden ejercer funciones jurisdiccionales también por ello, ¿no? Pueden, por ejemplo, participar dentro de la política educativa que va a ser para su comunidad, ¿no? Entonces, esta autonomía, que también viene de la libre determinación, eh, puede ser ejercida de distinta forma y el Estado está en la obligación de justamente protegerla y garantizarla. Por ejemplo, acá tengo también una noticia, que es también el caso del pueblo Achuar, que por ejemplo, el Estado, el pueblo Achuar, como no tiene carreteras en su territorio, no llegan carreteras a su territorio, y justamente ellos no quieren que lleguen las carreteras porque precisamente el Estado no les garantiza hasta la actualidad la titulación de su territorio integral. Ellos dijeron, como es tan lejos, porque se encuentra a días de viaje por bote, más las caminatas, queremos hacer nuestros aeródromos. Entonces ellos construyeron sus aeródromos, lo tramitaron, etcétera. Quisieron que el Estado, en este caso el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, les otorgue la administración de este aeródromo. ¿Qué le decían? Que tenía que tener personalidad jurídica como pueblo. Como saben, y como les había explicado también, ellos no tenían personalidad jurídica como pueblo porque la personalidad jurídica solamente se las reconocía a las comunidades, digamos, de manera fragmentada, pero no al pueblo en su conjunto. Sin embargo, digamos, tras, digamos, tras incidencia, gran incidencia en parte del pueblo, al final el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que inicialmente le decía, mira, tú puedes ceder esa parte de tu terreno, ¿no? Donde está el aeródromo, a la municipalidad, a la empresa, a otros terceros para que la administran y ya a ellos les vamos a dar la autorización
para que funcionen sus aeródromos. Ellos se mantuvieron, digamos, en su posición y dijeron, no, nosotros queremos administrarlo como pueblo, no la municipalidad, no las empresas terceras, sino nosotros. Entonces, tras digamos, la incidencia que hicieron, al final, pues, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones les reconoció, como pueden ver en esta resolución, la administración y la explotación como, como Federación de la Nacionalidad Tachuar del Perú, ¿no? Que es como el pueblo, que es la forma en la que se organiza el pueblo. Digamos, la federación es su órgano de gobierno. Esta es una forma, por ejemplo, de ejercer el derecho a la autonomía administrativa, en este caso, por ejemplo, ¿no? Porque al final ellos van a administrar este hidródromo, ya de manera autónoma. Derecho a aplicar su jurisdicción o sus propios sistemas jurídicos. Este, este derecho también está reconocido en el artículo 149 de la Constitución Política y también en el derecho internacional, que es justamente que los pueblos tienen el derecho, digamos, de aplicar su propia justicia, su derecho consuetudinario, digamos, en su territorio. Entonces, acá he traído un ejemplo que me parecía muy ilustrador y también para que lo sepan, por ejemplo, que es una sentencia que justamente ganó en este caso el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad sobre un caso en el cual le dan a a una mujer la pensión de su esposo. Pero ¿qué es lo particular en este caso? Que estas dos personas no se habían casado pues en la municipalidad o en o digamos civilmente, o sea, bajo las reglas del Código Civil. ¿Cómo se casaron ellos? Ellos se casan en su comunidad, la comunidad los reconoce, entonces la comunidad incluso hace como una boda, entiendo, y la comunidad reconoce que estas dos personas están casadas, pero, digamos, las mantienen solamente en las actas, ¿no? Entonces, después de casarse, el esposo de la señora Juana, si no me equivoco, no, Eva Cárdenas, perdón, de la señora Eva Cárdenas, el esposo fallece, entonces ella tenía que tener la pensión, digamos, tras la muerte de su esposo. Pero cuando llega, digamos, al Estado, el Estado que le dice, mira, tú no te has casado. Pero ella dice, yo sí me he casado, acá está el acta, acá tengo, acá mi comunidad ha visto cómo me he casado, si bien es cierto, no a través del Código Civil, pero a través del derecho consuetudinario de mi comunidad. Tras presentar un amparo, en este caso el juzgado del gobierno regional de Madre de Dios, si no me equivoco, al final reconoce este matrimonio, que si bien es cierto no se hizo por el Código Civil, pero sí se hizo a través del propio sistema jurídico que mantiene el pueblo, o la comunidad machiguenga en este caso. Entonces, eh, las decisiones que se realicen a través de la jurisdicción indígena o a través de sus propios sistemas jurídicos, por ejemplo, cuando alguien roba o cuando alguien secuestra, incluso los matrimonios civiles, este, cualquier decisión que se realice por asamblea debe ser respetada por el Estado, o sea, y en eso consiste este derecho, y pues puede producir efectos jurídicos al igual, digamos, que el sistema de justicia ordinaria, ¿no? Cuando hablamos del sistema de justicia ordinaria me refiero al sistema que maneja el Estado, y otro es el sistema que manejan los pueblos, que tienen la misma jerarquía de acuerdo al derecho internacional de los pueblos indígenas. Es decir, que en una comunidad, en un pueblo, la asamblea puede tomar un papel similar o igual, o tan igual jerárquicamente hablando a un juez del sistema ordinario, ¿no? A ver, vamos a pasar a otro derecho. El derecho a la participación, consulta, consentimiento previo, libre e informado. Este derecho entiendo que lo van a trabajar posteriormente, sin embargo, me parece muy importante señalar básicamente dos cosas. Eh, Cuando hablamos del derecho al consentimiento, mm, este tiene que ser justamente, perdón,
el derecho a la consulta tiene como, jurídicamente, cuando hablamos del derecho a la consulta, hablamos de que el consentimiento, digamos, es la parte fundamental o el contenido constitucionalmente protegido, nosotros lo llamamos, del derecho a la consulta. Es decir, para que para que puedan realizar o ingresar al territorio de un pueblo indígena o realizar alguna actividad dentro del territorio indígena, ya sea minera, extractiva o lo que sea, incluso de acuerdo a justamente una última sentencia que salió hace 2 años, si no me equivoco, hace un año, incluso para la realización de infraestructura públicas, el pueblo debería ser consultado y esta consulta debe ser realizada previa a la medida administrativa o legislativa de acuerdo al convenio 169. Es decir, antes de emitir una disposición administrativa del Estado o antes de la realización de una ley, debe ser consultada al pueblo. ¿Por qué debe ser libre? Porque el pueblo no debe ser coaccionado para que pues emita para que pueda, digamos, dar su consentimiento, su consulta para que ya sea ingrese o no una actividad minera extractiva o la creación de una infraestructura o incluso para ingresar a su territorio, ¿no? Informado porque justamente debe ser, eh, digamos, frente a una actividad, la comunidad o el pueblo debe estar informada de todas las implicancias que tiene eso y todas las afectaciones que puedan producir al pueblo, ¿no? O a la comunidad. Entonces, estos son estándares. Nosotros tenemos una ley de consulta previa, sin embargo, también hay estándares internacionales que protegen este derecho de los pueblos indígenas, que también tiene que ver con su autonomía, ¿no? Dentro de su ámbito territorial. Por ejemplo, esta es una sentencia también que es muy conocida y muy buena, donde eh, el Estado, en este caso, otorga concesiones mineras, adjudicación de predios agrícolas a terceros en una comunidad llamada Tres Islas. Entonces, según cuenta Juana Payaba, que era justamente la dirigente de esta comunidad, para que cuando estas personas terceras querían entrar al territorio, inicialmente les pedían su consulta, o sea, les pedían permiso para entrar, ¿no? Pero después, ya digamos, con anuencia del Estado también, ya estas personas dejaron de pedir permiso y entonces entraban como si nada al territorio de la comunidad. Con eso además llevaban distintas problemáticas sociales como la prostitución, etcétera. Ante esto, la comunidad se organiza, hace su asamblea, decide y dice, mira, vamos a tener que cerrar nuestro territorio, ¿no? Para que no entren estas personas. Entonces, estas personas que hacen dicen, no, se me está afectando el libre tránsito, se me está afectando el libre tránsito, la comunidad no puede hacer eso. Pero la comunidad, justamente por el derecho a la consulta, ¿no? Dice, mira, para ingresar no me han consultado, y además el Estado ha otorgado estas concesiones también sin mi consentimiento. ¿Qué es lo que hizo acá, digamos, el Poder Judicial? El Poder Judicial lo que ordenó es que justamente se anule. Uno es que ciertamente estas personas terceras no podían ingresar al territorio, ¿no? Sin consulta de la comunidad. Y que el Estado no podía dar esas concesiones sin la consulta también, y por lo tanto declaró nulas todas esas consultas, perdón, todas esas concesiones para que justamente, porque justamente no se había realizado la consulta previa a la comunidad nativa Tres Islas, ¿no? El derecho a la propiedad territorial. Este es otro derecho de los pueblos indígenas que también está reconocido en la Constitución, que es un derecho, digamos, a diferencia de la propiedad privada, es una propiedad comunal o colectiva. Eh, y el convenio 169 al respecto nos indica, aquí está, mira, aquí está el convenio 169. Para tener en cuenta este derecho, algo fundamental es que las tierras deben ser consideradas como territorios. O sea, no es una propiedad privada que nosotros tenemos una relación de propiedad o posesión con la tierra, ¿no? O sea, las personas
que quizás no vivimos en comunidades. Tenemos una casa en una tierra, en un pedazo de tierra y esa la podemos vender, etcétera. A diferencia de la propiedad comunal, que de los pueblos indígenas, que suele existir una relación incluso de dependencia espiritual, material, porque de ahí sacan los recursos digamos, para vivir, ¿no? Porque justamente ahí encuentran, pueden realizar la agricultura para el ganado, o en caso, por ejemplo, de las comunidades de la selva, justamente es la selva o los bosques quien les provee de los recursos, ¿no? Que ellos necesitan para su existencia. Entonces, el convenio 169 de la OIT es claro en decir que las tierras deben ser consideradas como territorios en caso de los pueblos indígenas. ¿Y qué comprende el territorio? Comprende el hábitat eh, que justamente utilizan, bueno, ¿no? Los pueblos indígenas. Ahora, algo importante, ¿y por qué digo esto del hábitat? Porque usualmente, digamos, desde la posición del Estado también, a través de sus normas, que en realidad son inconvencionales, o sea, están en contra del derecho internacional de los pueblos indígenas, reconoce el derecho a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, a los pueblos indígenas, solamente del área ganadero y agrícola. Es decir, desconoce el derecho que tienen estos pueblos de también ser propietarios de los recursos que se encuentran dentro de su territorio, ¿no? O el hábitat, porque como decíamos acá, el convenio 169 indica que el concepto de territorio cubre la totalidad del hábitat de las regiones de los pueblos interesados. ¿Y qué significa el hábitat? Justamente el espacio donde se desenvuelven espiritualmente, materialmente los pueblos indígenas, que incluyen bosques y aguas, ¿no? O sitios, por ejemplo, espirituales, donde ellos, digamos, se encuentran vinculados incluso a la propia cosmovisión que ellos tienen. Eso es un estándar que no está reconocido por el Estado a nivel interno, pero a nivel del derecho internacional, sí. De hecho, este artículo, el artículo 11, es justamente uno de los artículos que es inconvencional, porque se contradice con la disposición del convenio 169 del OIT, porque señala que las comunidades nativas solamente van a tener una cesión de uso respecto a las tierras con aptitud forestal. ¿Cuáles son las tierras con aptitud forestal? Por ejemplo, los bosques, ¿no? Entonces desconoce el derecho internacional que tienen los derechos que tienen los pueblos indígenas a ser propietarios y posesionarios también de los bosques, ¿no? Otro estándar que me parece muy importante señalar es que el Estado tiene la obligación de no ceder eh, derechos a terceros antes de titular, demarcar y sanear el territorio de los pueblos indígenas. Estos son estándares que se han fijado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso es el caso Aguastigni. Eh, en esta sentencia internacional, ¿no? Que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante, sí, para el Estado, señala que el Estado, por ejemplo, no puede realizar concesiones, ¿no? O establecer, por ejemplo, lotes petroleros en los territorios de los pueblos indígenas sin que haya demarcado, titulado estos pueblos. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un caso de Nicaragua, el caso de un gran canal, por ejemplo. Ahí el Estado sacó una ley justamente para realizar un megaproyecto, que es la creación del Gran Canal, pero no había terminado, por ejemplo, de sanear el territorio de un pueblo tribal y todavía no terminaba tampoco de titular la propiedad de un territorio indígena. Entonces, esta ley debería ser considerada nula, por ejemplo, ¿no? Porque para eso uno tiene que sanear, titular, demarcar la propiedad territorial de la comunidad del pueblo y después de eso incluso para realizar estos proyectos tendría que haber consultado incluso a los pueblos indígenas que van a ser afectados, ¿no? Por este proyecto. El derecho, perdón, el derecho a la participación política es otro derecho que me parece muy importante en el caso de los pueblos. Perdón.
¿Dónde estoy? Ya. El derecho a la participación política. Eh, por ejemplo, nosotros vimos un video al comienzo donde un periodista justamente decía quiénes son los pueblos indígenas y por qué piden asamblea constituyente, por ejemplo, ¿no? El derecho a la participación política en la Constitución sí está, tenemos el artículo 191 que justamente establece unas cuotas para que los pueblos indígenas puedan participar de los asuntos públicos, en este caso, si bien es cierto, a nivel regional, digamos, en el sistema electoral regional y municipal, más no en el Congreso, es un derecho que los pueblos tienen, pero sin embargo no se cumple realmente a cabalidad, ¿no? O se aplica mal incluso ese derecho que necesita ser modificado porque lo que se busca es que los pueblos indígenas deberían tener una participación directa con una cuota, pero efectiva, dentro de la administración del Estado, ¿no? Y de todos los sistemas, todos los poderes del Estado, incluyendo el Congreso de la República, por ejemplo, donde no hay una participación directa de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, existe una sentencia, por ejemplo, del caso Yatama versus Nicaragua, que es también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se le negó, por ejemplo, a un pueblo indígena que participara de las elecciones. ¿Por qué? Inicialmente este pueblo venía participando a través de su propia organización. Como habíamos comentado, los pueblos indígenas tienen el derecho a la autonomía y a organizarse como ellos decidan de manera autónoma. Sin embargo, justamente para limitar ello, el Estado lo que hizo es pedir que sean inscritas, que como existe acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, para participar políticamente tienen que inscribirse en partidos políticos. Lo que dijo la sentencia acá es que no pueden obligarle a un pueblo indígena a organizarse digamos, constituirse como un partido político para que ejerza su derecho a la participación política, ¿no? Es decir, este pueblo podía organizarse como estaba organizado de manera autónoma para poder postular a las elecciones en Nicaragua. Ese es uno de los derechos también que me parecen importantes. Y bueno, finalmente está el derecho a la identidad cultural, que también lo tenemos en la Constitución Política, que básicamente se refiere a, a que justamente el Estado no, digamos, deba tener políticas, digamos, que reconozcan el derecho de que existen otros grupos sociales. eh, que tienen, digamos, una identidad particular y por lo tanto derechos también distintos, ¿no? A los de la población general. Por ejemplo, un aspecto importante, por ejemplo, sería para esto las políticas del EIB, por ejemplo, ¿no? Que me parece estaban hablando hace un momento. Es decir, el derecho de que las comunidades y los pueblos indígenas reciban una educación con pertinencia cultural, por ejemplo, ¿no? O que el Estado, la administración del Estado, sepa, por ejemplo, el idioma que hablan los pueblos indígenas y no obligue, por ejemplo, una persona va a hacer un trámite ante el Estado, ante una oficina. Esta persona se siente segura, puede hablar español incluso, ¿no? Pero se siente más segura hablando en su propio idioma. Ahora, él tiene el derecho de contar con un intérprete y que en el Estado no le obligan a hablar en español, por ejemplo, ¿no? Son derechos justamente que se desprenden también de este derecho a la identidad cultural, ¿no? Existen otros derechos de pueblos indígenas que seguramente lo van a estar desarrollando ya a lo largo del curso. Entonces, eso sería de la exposición en general del día de hoy. Y muchas gracias por la atención y bueno, quedo atento a cualquier pregunta que ustedes deseen realizar y podemos conversar cualquier duda que haya. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasser, eh, por la ponencia. Adelante, Daniel. Sí, muchas gracias, Yasser. Bueno, a este respecto, no sé, Panay Yaritza quizás y Matapis Wigariwankimanku,
kay tukuy uyarisqaykiwan chaymanta pues kaykunata punakunanchispaq, ¿no? Panay yaritza eh, rimariwaq, por favor, Turay. kaspa. Sumakunchaw imaynaya kachkankichik celularpi kashkani yaykumusqakunami laptop ni laptop ninta imagina kaychu Ari, ari. aswan allinmi chayqa imagina kaychu yaykumus chayqa. Em, Antes de continuar, me parece que Saiwa desea participar. Adelante, por favor. Allichichishinallatak tukukunawan kaymanta hatunapayta kachakuni kay Ecuador llaqta hatun llaqtamanta shinashkamanta yupaycha Negrino Chucay Yasir rimashkakunata ashtawan karashkamanta y shinallata ashtawan sinchachishkamanta ñukanchik yuyaykunata. Muy buenos días o tardes. Saludos de aquí de, de aquí del pueblo Salasaca, parte del estado de Ecuador. Agradecido en sí por la ponencia, excelente ponencia en sí en los dos temas en cuestión de quiénes son considerados indígenas y el contexto de los derechos de los pueblos indígenas también. Quería consultar o sea, se me plantearon dos preguntas en sí en cuestiones de quiénes son considerados indígenas también. La pregunta en ese tema era como que hasta qué punto o sería viable para los pueblos también entender quién es indígena, porque se puede también enlazar el contexto de apropiación cultural y eso entra dentro de un margen también de explotación de los recursos culturales que existen gracias a la defensa, a la lucha que hicieron por los pueblos y los ancestros. Eso en una parte, cómo tratar eh, no entrar al contexto de apropiación cultural para una instancia de explotación de recursos culturales. Y la otra, en cuestión de derechos, cómo analizar el contexto de derechos dentro de las diásporas que se dan a través de la migración. Por mencionar en sí, hay una población de aquí, de nuestro territorio, Salasaca, que habita en una composición del 7 al 13% dentro de otra provincia, mencionando en esta ocasión el tema de Galápagos. ¿Cómo se podría tratar esos temas? Sería mi pregunta más en sí. O cómo analizarlo, cuál sería su criterio ante lo que igualmente ha conocido y, y revisado también algunas bibliografías. Muchas gracias. Eh, ¿Se va a hacer una ronda de preguntas o va a ser como pregunta-respuesta, algo así? ¿Qué pregunta-respuesta? Ya. Ujú. Bueno, me parecen preguntas bastante importantes. Con respecto a la apropiación cultural, yo creo que el convenio no 69, de todas maneras, cuando fija estos criterios eh, objetivos, yo creo que ahí pone ciertos límites a esta cuestión de que puede haber una apropiación cultural, ¿no? O sea, cuando dice, por ejemplo, que los pueblos, el hecho actual, para el hecho actual, justamente debe haber el mantenimiento, la conservación de las instituciones, ya sean de manera parcial o total. Entonces yo creo que eso puede ser un límite contra pues la percepción que uno puede tener de mala fe en el sentido de que, por ejemplo, alguien se quiera apropiar culturalmente de lo que es en sí un pueblo indígena sin serlo, ¿no? Sin serlo. Ahora, respecto a la diáspora, lo que yo entendí, o sea, digamos, para analizar esto, obviamente no tendría una respuesta clara, pero creo que se tendría que analizar por qué ocurre eso, ¿no? Si existen desplazamientos de los pueblos por una política del Estado o por decisión del pueblo frente a la pérdida de los recursos en su territorio. Sería bueno en todo caso si nos puedas compartir más de esa experiencia de la diáspora a los Galápagos, entiendo. Entonces, no sé si nos puedes comentar más sobre eso, en todo caso, para conversarlo mejor. Sí, comentarles de que Salasac está ubicado en la parte central de Ecuador, exactamente en la provincia de Tungurahua.
Es un pueblo de Mitimaes que emigró en sí de la parte del Titicaca y tiene su asentación aquí. Y sus prácticas todavía se conservan aquí en Salasaca, es fuerte todavía en el sistema organizativo político, en contextos de idioma, tradiciones, todas las prácticas que todavía no solventan como autónomos en cuestiones de medicina, tejido y todo eso. Pero creo que en la década de los 70 a los 90 hubo muchos conflictos, ya sean sociales y también políticos implantados desde la parte mestiza o colonial también, entre las cuales, pero la más crítica fue el contexto de los 90 donde hubo el tema del periodo bancario y también el contexto de imposición de impuestos y todo ello, lo cual ya determinó una adaptación diferente al contexto de forma de vida del territorio, por lo cual ya las personas que cohabitaban dentro de ese espacio empezaron a migrar para el contexto de solventar las demandas o los pagos que tenían que ya retribuir el contexto, ya sea de educación, ya sea por el tema de la paga por los terrenos también. Aquí se paga por los terrenos, por el acceso al agua y todo eso. Y bajo esas instancias, de los 70 hasta los 90, hasta el 2000 en sí, de Salasaca hubo un flujo muy grande de migración hacia Galápagos y hacia otros espacios a nivel mundial en sí, pero lo más visible a nivel nacional fue la inmigración a las Islas Galápagos en sí, consolidándose como tal que en Galápagos hay un estudio, si no me equivoco, de que Galápagos tiene un 7 a un 13% de salas sacas viviendo allá. Y ya bajo esos antecedentes en Galápagos, igualmente como existe una diáspora considerable, el territorio se ha organizado allá, tiene sus prácticas de resolución a través de una minca, a través de la asociatividad. Los que emigraron en esa temporada conservan su vestimenta, conservan su idioma, pero también es como que eh, su limitación es la parte jurídica, como no es su territorio propio, pero fue un desplazamiento también forzado por la parte de la globalización en contextos económicos puntualmente. eh, Ahorita están sufriendo ese contexto de que no pueden generar su jurisdicción por el contexto de no tener su territorio propio. Eso, creo que en resumido podría comentar eso. Sí, ahora entiendo mejor. Bueno, en realidad los pueblos indígenas sí pueden reclamar un territorio. Recordar que esta movilización que se ha realizado, digamos, de este pueblo, que se puede haber realizado a otro territorio, no significa que ellos no tengan el derecho de que el Estado les brinde un territorio adecuado, ¿no? Para que puedan seguir subsistiendo como pueblos indígenas. E incluso existe el derecho de reivindicación eh, para los pueblos desplazados. En este caso, no veo que sea exactamente un pueblo desplazado. En realidad, yo creo que sí se puede tomar como un pueblo desplazado, porque entiendo que han tenido diferentes problemas para que justamente ellos se hayan movilizado al lugar donde están. Entonces, yo creo que es bajo, digamos, el derecho internacional, ellos sí tendrían el derecho de que el Estado les otorgue, digamos, un territorio, este, para que puedan desenvolver, digamos, su vida de la mejor manera posible y sin tener que perder, digamos, sus instituciones también, ¿no? Eso. Muchas gracias. Y fue Chani, Chay, gracias, Comando. Muchas gracias, Waukigu. Oje y hacer, yo tenía una duda en esa línea porque, por ejemplo, creo que en Colombia están pues los ingas y los ingas fundan cabildos, ¿no? A donde van. Y eso implica pues fundar cabildos ingas fuera de, digamos, su zona tradicional, ¿no? Y muchas veces ellos están inmersos en pueblos diferentes. O por ejemplo se van a la Amazonía colombiana también, ¿no? Pero digamos que son como un pueblo exógeno ahí. Y bueno, mi pregunta iba si, o sea, cómo compaginaban esto, ¿no? Porque en realidad ellos, digamos que se van a la parte urbana
pero están rodeados por otros pueblos. Ya, pero ¿cuál sería el problema? O sea, O sea, esta es- población. ujú. No, sí, o sea, mi pregunta iba a esto de la territorialidad necesaria, porque en realidad ese territorio a donde están llegando, digamos que ya pertenece, ¿no?, a otro pueblo. Ah, ya, ya. Ese es un problema más complejo que, por ejemplo, he visto en el caso de Chile. En teoría, ciertamente no podrían invadir otros territorios indígenas y creo que ahí ya, ya estaría la autonomía de la, digamos, de la, digamos, existen dos pueblos, ¿cierto? Entonces, un pueblo que recibe a otro pueblo, que digamos es el pueblo de alguna manera, que se ha movilizado a un territorio que no es suyo. Entonces, obviamente acá el Estado lo que no podría hacer es decirle al pueblo receptor, digamos, este, oye, dale un territorio a esta población, a este pueblo que se ha movilizado a tu territorio, porque justamente ahí chocaría el tema de la autonomía que tiene, digamos, el pueblo receptor de poder decir que sí o no. Puede existir lo que existe, lo que es la diplomacia indígena, es decir, este pueblo que se mudó al otro territorio de un pueblo indígena puede decirle, oye, necesito tal acceso, no sé, sesión en uso, etcétera. Ahí pueden solucionarlo. Pero en caso no quiera, se estaría afectando igual el derecho a la autonomía del territorio del pueblo receptor. Lo que se podría hacer, o bueno, lo que, digamos, a nivel jurídico, lo que puede hacer el pueblo que se movilizó es básicamente decirle al Estado, o sea, mira, fundamentarle por qué se ha movilizado en primer lugar y decirle que necesita también un territorio, o sea, acá estaría justamente la obligación de que el Estado adecue un territorio para esta población que la necesita. Esto, por ejemplo, acá en Lima existe una comunidad de Cantagallo, que justamente ahí andan hablando relacionado con el pueblo shipido de Cantagallo. Ahora, entiendo que, por ejemplo, en este caso, ellos, probablemente ahí Nelly nos pueda ayudar mejor. Ellos, la Municipalidad de Lima, por ejemplo, les ofreció un territorio. Bueno, un territorio, no sé si es exactamente bien dicho, porque no es un territorio pues como en la selva tal cual, ¿no? Sino básicamente en la costa que es distinto, pero les otorgaron un espacio donde ellos puedan vivir, digamos, de manera colectiva, porque sí existe esa obligación para el Estado, eh, pero digamos, no necesariamente ha sido el más adecuado, ¿no? En el caso de Cantagallo, porque que yo sepa, igual esta comunidad, este pueblo, ha estado exigiendo justamente un lugar mucho más adecuado, porque lo que le han dado es un lugar, pues, donde ellos no pueden llevar su vida, digamos, de manera digna, ¿no? Y no sé si hay otra consulta y hacer bajo. Ay, Nelly Panilla y Nelly Lima Chaicam. Gracias. Mucho gusto. No conozco mucho el caso del pueblo de Cantagallo, lo que comentaste, lo que sé, pero sí en algunos noticieros vi, ¿no? Que no les han dado adecuado. Esto me llevaba a pensar y me hacía recordar, por ejemplo, este pueblo desplazado por esta empresa minera Las Bambas en el Nueva Fuerabamba, por ejemplo, ¿no? Había un tiempo en que yo estaba trabajando por allá Ujú, por cuando estamos haciendo un estudio en una IA. Entonces, cuando tú hablabas con la comunidad, porque era la ventaja que ellos confiaban o conversaban con nosotros por el tema de que les hablábamos en quechua. Y muchas veces te decían, ¿no? Te voy a contar, pero no quiero que lo pongas en la entrevista.
te voy a decir, pero no quiero que esto pongas allí, ¿no? Entonces, ahí te contaban, por ejemplo, decían, no, claro, o sea, aparentemente desde la mirada del desarrollo occidental, estas nuestras casas son muy bonitas, tienen segundo piso, tienen servicios, todo lo que quizás un pueblo citadino puede querer. Pero para nosotros esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros vivíamos felices en nuestras chocitas, como nos decían, ni siquiera tiene puertas, pero éramos felices allí. Mi abuela ha fallecido aquí porque se ha deprimido, decía, por ejemplo, que cuando hacen ese tipo de desplazamientos no se toma en cuenta la parte social, emocional, la parte de usos y costumbres de de las comunidades, ¿no? Entonces, simplemente se hace un estudio, un desplazamiento desde la mirada occidental, ¿no? Desde fuera, y más no de la comunidad para el otro lado. Esa es la recomendación o lo que nos decía mucho y tú los veías ahí, claro, o sea, son calles, son hospitales, así los lugares que íbamos, visitábamos a los centros educativos, así, pero ellos decían, no se sentían bien, ¿no? De repente los jóvenes, así, pero para nosotros esto no es adecuado, estamos tristes, es frío el piso, decían, ¿no? Las abuelitas, así, cuando conversábamos. Ahora, con respecto al tema de consulta previa, es, no sé, el documento es muy bonito de cumplir en Perú, o sea, muchas veces con este tema de la titulación de tierras, por ejemplo, ¿no? Lo que están haciendo es que se titulen las tierras, pero estas tierras no se están titulando como tierras comunales. Entonces eso implica que como no son tierras comunales, no se están cumpliendo el proceso de consulta previa, por ejemplo, ¿no? O se están haciendo, titulando tierras individuales, significa cuando ya son predios individuales o predios privados, muchas veces ya no están considerados hay una lista, la lista que tiene el Ministerio de Cultura, lista de pueblos indígenas originarios, así se llama. Y si es que no está, en algunos casos, si es que la comunidad o las organizaciones, el lugar donde se está haciendo o algún administrado presenta su proyecto minero, si se quiere decir, ¿no? O petrolero o de hidroeléctrica, qué sé yo, si es que la comunidad está organizado y conocen sus derechos, solo en esos casos ellos solicitan y piden que se les haga, por ejemplo, esta segunda etapa, ¿no? De reconocer o buscar o identificar, proceso de identificación de pueblos indígenas se llama, ¿no? Entonces, se hace un estudio de 3 meses, 6 meses, si no me equivoco, se hace este proceso, pero en otros casos no se está haciendo, ¿no? Hay mucho por lo menos en Perú hay esta cosa de que, claro, o sea, vamos a titularte, vas a ser dueño de tus tierras, todo lo que tú quieras, pero por el otro lado hay este atropello de derecho colectivo, ¿no? Eso quería comentar, gracias. Sí, mira, sobre la primera pregunta, en realidad los pueblos tienen el derecho ciertamente de que o sea, en el caso de pueblos desplazados, de que se les reconozca la propiedad o la posesión de un territorio, digamos, de la manera más digna posible en la que ellos puedan vivir sin perder sus instituciones, porque de lo contrario además sería, yo pienso incluso que sería como un genocidio porque este pueblo probablemente estaría condenado a perder, eh, digamos, o sea, su identidad como pueblo en sí mismo, ¿no? Porque acá también hay varios derechos involucrados además, o sea, el vínculo con la tierra el idioma, el solo hecho de perder el vínculo con la tierra, por ejemplo, ya implica perder, por ejemplo, varias instituciones, ¿no? Ya sean económicas, o sea, de producción, ¿no? Eh, ganadera, etcétera. Por eso es que cuando existen estos casos, no he visto muchos tampoco, la verdad, pero sí existe esa posibilidad de que más bien se le reconozca en los pueblos, uno, el territorio que tradicionalmente han usado y que más bien, por ejemplo, no sé, una concesión minera entró sin consulta, al final los pueblos tuvieron que salir
pero se dañó todo este territorio, no sé, la concesión minera dejó pasivos ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, la obligación del Estado es que primero les reconozca la posesión de la tierra que han tenido esto y que estas personas puedan volver a su territorio, pero para ello también el Estado tiene que sacar, o sea, tiene que eliminar y reparar todos esos pasivos ambientales que ha dejado la empresa, etcétera, o sea, dejar un territorio sano. En caso no se pueda, por un motivo, digamos, un motivo, digamos, que sea ya, que escape, ¿no? Digamos, del poder del Estado, entonces, pues, había que reconocérsele un territorio al menos parecido o digno para que pues, ellos puedan continuar conservando sus instituciones, ¿no? Ahora, el otro caso de la consulta previa, eh, esto que tú decías del reconocimiento de las comunidades, que justamente también los puse, ciertamente es como un problema actual, porque el Estado, o sea, la base de datos de pueblos indígenas es una institución declarativa y no constitutiva. Es decir, las comunidades que no están en la base de datos no significa que no tengan derecho a pueblos indígenas. No significa que no deba reconocersele el derecho a la consulta previa, no significa que no deba reconocersele el derecho a la propiedad, porque expresamente incluso, uno es porque esto que decía, los pueblos indígenas tienen el derecho a la personalidad jurídica y el reconocimiento a la existencia legal por el derecho internacional, sí mismo. No porque estén o no en la base de datos de pueblos indígenas. La base de datos de pueblos indígenas sirve para la realización de políticas, o sea, para que el Estado sepa, por ejemplo, más o menos cuántos pueblos hay por acá, por allá, incluso tienen un mapa, y puedan aplicar, por ejemplo, ahí, no sé, las políticas de IB, etcétera. Pero que una comunidad no esté dentro de ella, ¿no? No significa que esta comunidad deje de ser pueblo indígena. En realidad, esta comunidad tendría que tener todos los mismos derechos que cualquier comunidad que esté dentro de la base de datos de pueblos indígenas. O sea, cuando dice que la base de datos es declarativa y no constitutiva, significa que no necesariamente o sea, constituye derechos para los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas ya tienen esos derechos al margen de que exista o no la base de datos de pueblos indígenas. La mala interpretación de los funcionarios del Ministerio de Cultura, sí, en realidad sí ha afectado y afecta hasta ahora a muchos pueblos, a muchas comunidades que, uno, desconocen de la existencia de esta base de datos o que por A o B no pueden incorporarse, ¿no? A esta base de datos, como justamente les mencionaba del caso de este chico del pueblo Guajún, de Pronavec, que le decían, oye, tú no tienes el derecho a acceder a esta beca porque tu comunidad, pese a que sí pertenecía a un pueblo originario, tu comunidad no está dentro de esa base de datos. Entonces, por lo tanto, no te podemos dar esta beca. Y eso pues es una violación ya descarada en realidad o sea, de una disposición expresa en la misma normativa interna del Ministerio de Cultura, ¿no? Eso. Bueno, kunanja, manaraq tiempo tukuptin nayaritsa, rimaininta uyarisunchis, chaymanta wawqipanikuna pues tapunakusunchis, imaninta kay qhichwa kasqanchista o icha kay qhichwa kasqanchis, indígena kasqanchischu, no chaymanta pues kunan rimanaykusunchis, kaykunarik kay derecho kunaqa, bueno, esto aplica a pueblos indígenas y chaqa kunanja tapukusunchis, noqanchispas indígenas canchis y chamanachu y mainata jaita jahuachua no huaquinja quechua siminchista yachas papas pues hemos crecido en la ciudad y chapis manaña indígena cachuanñachu y chacayachuan bueno chaimanta pues rimanacuchuan panilla y yaritza amagina caspa rima chaycoaj. Sumaksulpaki turay imaynayan kachkanki, ayachu wakinkunaqa ñañaturaykuna. Kunan punchapaq mañarhamuwanku ichapas pisichayata runasimita rimanaypaq, hinaspa kunan yachasqanchikmanta, chay turay yasarpa nisqanmanta rimayta munani chay hina. Hayarinapaq ichaqa, bueno, ñuqapas sutiyqa Hayaritza Lagos, San Marcos Tiqsimuyumanta hamuni, chay hinakunami rimarimus chay imayna chay pueblos indígenas, pueblos originarios kanku.
Chaynaja, pueblos indígenas, otros pueblos originarios de San Kunamata, ñawpaq kunamanta hamunku riki, ñawpaq kunamanta hamunku, hinaspa huk idiomas tarimamunku, chayhina cultura tarwamunku, tradiciones ruwamunku, paykunata ashka kanku kay Perú suyu ukupi, riki kashkanku achanicas, kashkanku chaynaqa chipibo conibo, quechua, aymaras, hukkunamantapas kanku. Kay pueblos indígenas nisqakunata Perú suyupaq ashka chaniyuqmi. Imaynataq utaq imayrayku paykuna huk willakuyniyuq kanku. eh, Chayhina paykunapas derechuyuq kanku riki. Chaynaqa kunanmi aswan ashka comunidades campesinas nisqakunata mañanku ichaqa riqsisqa kananpaq pueblos indígenas utaq pueblos originarios nisqakunamanta. Chayhina imarayku chay convenio 169 de la OIT nisqanrayku chayrayku comunidades campesinas, pueblos indígenas, otros pueblos originarios chayhinata riqsisqa kananku. Ichaqa ñuqa rimarimusaq chay comuneros utaq comuneras comuneros utaq comuneras nisqakunata riki. Pikunata comunero utaq pikunata comunera. Chay ley de comunidades campesinas nisqakunata artículo pishqam nimushkan pikunata comunero utaq pikunata comunera. Kaypin kashkan chay Castilla simipi chapas pisichayata rimarimushkan chaymanta riki nishkan chay artículo pishqa comuneros ichaqa huk runa ayu llaqta ukupi pajarimurqa chaymi comunero itap manam payllachu wawankuna churinkunapas comunero kanku riki. Warmikuna mana husayuq kanku wañupurqa paykunapas comunera utaq qhari warmi wañupurqa ñan sapayan kashkan chay paypas comunero riki. Madres solteras nisqakunata chapas huk warmi mana husayuq kashkan chaypas comunera riki. Entonces llapanchikta comunero kanku ichapas pajarimurqa chay llaqta ukupi. Chaqa imataq nishkan chay ley también dice son comuneros paykuna chapas pichqa wata hipanmanta ñan kawsamunku utaq tiyamunku chay llaqta ukupi paykunapas ñan comunero kanku riki. Entonces chay tukuy comunero comunera nisqakunata huk padrón comunal nisqapi qillqayta kanankupaq paykuna derechuyuq kanku riki. Entonces, tukuy comunero, comunera nisqakunata huk padrón comunal ukupi ñan qillqasqa kanku. Ari, chay padrón comunal ukunpi ñan riqsisqa kanku comunidadpaq riki. Entonces, chay padrón comunalpi tukuy comunero chay qillqasqa kanku chay elecciones comunales nisqakunata yaykuyta atinku, hinaspa asambleas comunales nisqakunapi rimayta atinku utaq yaykuyta atinku riki. Chayhina chay asambleas comunales ukunpi paykuna rimayta atinku riki. Chayhina imakunata comunerokuna ruwamunku chayta allpakunata llankanku riki. Wakinkuna agriculturata ruwamunku, wakinkuna minería artesanal nisqata ruwamunku, hukkunamantapas ruwamunku chay llaqta ukupi riki chayhina. Ichapas comunidad llaqta ukupi pajarimurqa chaynaqa allpata llankamunku riki. Tukuy responsabilidad utaq ruwayninkuta ruwamunku chayhina comunero campesino comunero nisqakunata sutichanku riki. Chayhina nishan chay comunidad ley de comunidades campesinas chay artículo pishqapi nishan comunero kanman chay mayor de edad nisqata chunka pusaqniyuq wata hipamanta ñan comunero riki. Chaynaqa manan huk lawpichu tiyanan hinaspa chay llaqta ukullapi sapa kutita sapa watapi riki chaypi tiyanan hinaspa manan huk comunidadmanta kanan chayhina chay padrón comunal ukupin kanan hinaspa chayan nishkan riki. Chayhina
Kay comunidades campesinas nisqakunata ichapas chay comunidades campesinas ukumpi comunero kunata tiyamunku riki paykuna ñam kunanmi ñuqaykunayku comunidades campesinas nisqakunata ichapas paykunapas kanku pueblos originarios otros pueblos indígenas nisqakunata ichapas ñuqayku sutimusaqku riki comunidad campesina otros pueblo originario imataq kaqllachu ari kaqlla paykunapas ichapas sutichamunku pueblo indígena otros pueblos indígenas iskayninku derechuyuq kanku riki pay iskayninku asambleasta participayta utaq rimayta atinku chaytapas riki entonces chay hina kuyasqa ñaña turaykuna chaypaqmi ñuqa rimayta munarani yuyarimuychik comunidades campesinas ñawpaqmantaraq hamunku hinaspa paykuna em, huk idiomasta rimarimunku hinaspa culturata ruwamunku tradicionta ruwamunku riki ichapas identidad colectiva nisqayuq kanku riki kikinkunata riqsichikunku paykunapas ñuqamanta riqsini pueblo originario utaq comunera nisqamanta riki chayan entonces kuyasqa manan hasta aguanta rimarimusaqmi salpaykichik. Allimi, panay. Bueno, kaypi pues kunan no tapukuchuan riki kay leykunawan nacho estado riki na ruachkan huk listata hinaptin chay lista ukupi kaspaqa indígenas kachwanchu oficialmente o ichamanachu. Chaymanta ñataq kachkan kay ley de comunidades campesinas kachkan riki hinaptinqa tapukuchuan nacho pitaq chay lista ukupi kanman hinaptin llapankuchu indígenas kanman no Lima pipas riki comunidades campesinas kan en la costa en el mar paykunapas karunmanku chay kan tapukuchuan wawqey saywa ñuqaqa bueno, tapukuyta munarani tapunami tiyan wawqigu saywa na Camba llaqtapi chay Ecuador llaqtapi kankuna imayna imashinatataq kankuna ninkichik no kay runaka indígena mi kan payka mana indígena kanchu chaykunataka willawankiman amashina kashpa wawqigu atishpaka ankay kichwa simimanta no ñukakunaka kay Perú llaqtapika mana achata riqsinchikchu ñuka kaykunata sinaka Vale, yachangapaq. ya. Shinakapi pay chay tapushkamanta ñuka ashashata willashpa katisha kunanpa chapi primer semestre de derechopi purikunilla y shinallata pluralismo derecho con pluralismo con enfoque a pluralismo jurídico shinashkamanta esta tarihunika yachaykunatapas kay estado kupika ashtawan shinallata rimahunmi ñukanchik runa nishkakunaka charinami kan nishpa achpata territoriota nishpa shinallata shimitapas charinahun nishpa y prácticas o costumbres ancestrales kimsata uyashkani chayta charishpaka constitución kupipas reconocimiento como comunidades pueblos y nacionalidades charita ushannin shinashkamanta chaypi nishkamantaka pero chaypi ashtan llakipi tigranchi y chay diásporas nishkakunamanta o emigración nishkakunamanta chayta ashtawan yacer rimashkamantapas y kunan ashtawan sinchiarin porque mañayta ushash achpatam estadota mañayta ushashpaka chaykunata ashtawan shuk ñukanchik ayllukuna shuk llaqtaman shuk marca nishkapi
causan gapa rikpipas ña chayta mañayta ushpa kashtawan sintianka nishpa chay yuyay tarishkani y chay kaypika pueblos y comunidades, pueblos y nacionalidades Montobios, Shinanishka, Rimarishka, un estado okupika constitución okupika. Pero Shinayata, Ñuka yuyaypi estaban kaytapas yachaykunamanta nishpa llaki pitigranchi yuyani porque kunan mushu wiñaqkuna ushunallatak ñukanchik kanchakunapas shina ña nihun idioma ñana importante ñuka pero runakani nish ñuka mana rimashni nish chay yuyaykunaman tigranchi y chaypi yuyarina kanchi yuyani mashti ima pachakaman ima kanchakaman ñukanchik runakanchik shimita shitashpaka shinallatak ña llaktatapas ña shitashpaka makashpaka ña runa kanchichu shina chayta yuyaykunata ñuka ashtan yuyarijuni porque llaki kan ñukanchik shina ñukanchik mara shinakuna o ñukanchik cuita musu shinakuna nichun kichwa ñana importante nishpa ñuka runa kani pero kawsashkamanta ushinallatak ñuka mama tayta kawsashkamanta runa kani nishpa pero payllati wakllejun territoriota payllata ña shimitapash kayka na importanchu kayka na valinchu nijukpika llaki pitigranchi pero chayka ña shuk normativa interna shinapi waykunka yachin como comunidades chayta yuyani ashtawan rimanakunapash tiyakunga pero chaykan como una postura individual por lo que he visto su postura cómo está constituido el tema de reconocimiento a pueblos y nacionalidades afros y montubios dentro del Ecuador. ¿Entendís? Hamutas cachón villacta o mishushimi pite grachisha. Alguien chaynaya, o bueno, quizás pischayata no que último punto nis haipi kichija, bueno, kai pipas siki kachka no wakin jaje quechua sin chistamana yachas papas, ni kunku no jaja quechuaru nanka ni nispa, no, y chaymi kai tapuku y hamura, quechua mana quechua kunaja, indígenas calmancu o también lo opuesto, ¿no? O sea, saber quechua pues no te lleva a esto definitivamente, ¿no? Como que no es una igualdad así 100%, ¿no? No sé, chaymanta quizás, ¿no? Chayata no misushimipi. Ah, Chaymanta, cuento kuna mantapas, rimanguiman, no caipeja, ya, chayna cuento kuna, pues manan canchu, manan tianchu, chayna yuyay, chaymanta, pues Ecuador peja kan rikina kichwa kuna, chaymanta cuento kuna, chaymanta mishu kuna, no, anchayna riki 15 junio hina, rakishka, rakishka kaju, ancha chaymanta. ya. Bueno, considerando el contexto de cómo se puede considerar un indígena o un originario o como aquí le llamamos un runa, ha habido mucho debate. Igualmente se está, o sea, dentro de la Constitución en sí, un grupo, una comunidad, un pueblo en sí es reconocido jurídicamente por lo que tiene un territorio, su idioma y sus costumbres y tradiciones. Puede tener esas expresiones en sí en contextos de identidad para ser reconocido por el Estado ecuatoriano, pero igualmente creo que dentro de la actualidad sí existe mucha dinámica en contextos de globalización, aculturización y el contexto de la represión también sufrida de parte de la colonia o el mestizaje mismo. Por lo cual sí, o sea, no se debe considerar todo lo que comentó Yasser en sí fue muy nutritivo en sí el considerar si hablamos nuestro idioma, dejamos de serlo, si dejamos de vestirnos, dejamos de serlo en sí. Creo que son condiciones muy superficiales también, pero igualmente importantes. Cabe recalcar que son muy importantes porque, de acuerdo a mi experiencia y a lo que he podido visibilizar, ya la nueva generación viene desconsiderando la importancia de lo mismo.
hay una nueva generación de profesionales que considera que nuestro idioma no es importante, que para qué voy a aprender esto si yo quiero aprender es inglés y ya el quichua en sí no me sirve a mí. O sea, vienen con ese contexto y es como que van destruyendo igualmente el tema de identidad. Y considerando esos aspectos, es como que hasta qué punto también la comunidad puede admitir el tipo de perder tanto. Y no por ya el tema de decisión externa, sino por decisión interna, de que ya esa misma persona no valora en sí lo que es, pero sí quiere los derechos. En ese contexto es como que tratar de visibilizar, tratar de ser conscientes los comuneros, las personas de dicho pueblo, que claro que no es tan consolidante el tema de tener esos rasgos, pero es importante tener esa conciencia de importancia de que el lenguaje es súper fundamental porque en ello arraiga toda la memoria y toda la historia que ha venido, con la que ha venido subsistiendo en sí el territorio o el pueblo. Eso de mi parte, creo que fue esa la pregunta, respondí Sí, como tal. muchas gracias, Jorge. Y bueno, la idea era tener una mirada también, pues, desde el Ecuador, con nuestros hermanos quichuas que viven en el norte, llevan muchos años con una lucha bastante intensa. Y bueno, esto se ha traducido pues en una organización a nivel nacional de su país, ¿no? Algo que no tiene equivalente entre nosotros, o ni siquiera en comunidades quechuas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el Ecuador hay hasta tres organizaciones de ámbito nacional, ¿no? Que, bueno, dado el caso, pues terminan uniéndose. No sé si alguien más tiene alguna consulta, y hecho así tapas o bueno, en español también está bien. Aunque bueno, que hay peja clubes de ciencia en quechua captenja y que en quechua así chista, que hasta va bueno y manco. No sé, Joaquín kichiso y matapis na rimaita munasian kichiso y maina chaika kachkan, manachu kachkan. Sí, y creo que en sí, compartirles un poquito más de ese conflicto entre compañeros quichuas en Suaki. Es como que es un poco incoherente para mí de que un joven quichua que haya nacido de padres y madres quichuas, pero por el contexto de globalización y occidentalización también, al perder el quichua, pero hay otra postura de que podemos aprender, o sea, no es que no podamos aprender nuestra lengua. En ese contexto es como que las personas que no quieren mismo ya que no sienten que son indígenas, ya entramos en ese marco de exteriorizarnos en sí, de alejarnos de nuestro territorio. Porque aprender podemos aprender. Y en ese contexto es como que el no querer, el no sentir el territorio es lo que ya nos aleja más de ese identificarnos como indígenas. Eso, porque eso es lo que he visto, porque hay personas que nacen de padres y madres indígenas y saben su quichua, pero dicen, yo ya no quiero aprender porque esto no me sirve para estar enfrentando al tema de querer viajar, de querer trabajar en instituciones poderosas, con ejes económicos muy gigantes. Y con ese contexto es como que dicen, si a mí me obligan, yo voy a protestar para no aprender quichua. Escuché ese argumento y a mí sí me dolió, dije, o sea, el quichua no es que te genere un aspecto económico, un aspecto de capitalismo, pero es una conciencia de, de armonización o de vínculo y el respeto con el territorio que te da vida en sí. Ese es el contexto que más me dolió cuando una vez una quichua dijo eso, de que iba a protestar para no aprender quichua. Ay, China ma, China, que kunan pachakunaga. Panay Lis, justo, ay, picha, kachkan kiri Panay Lis,
Pues había levantado la mano Paninchis, pero mamaña sin acachkan. Panailis, chay picas pajarimari chay kamuy. Mana kaktinja pipas tapurikuynikichis kaktinja o icha comentario tapas. Ruaita munas paja no kuna ruachay kamuyawa ruaychay ruachay ruachayay kachaykuy manachu kachkan. Bueno, Angina, Beatriz Panay, Beatriz, Trimaykuy. Kusa Turay, em, lo que a mí me había llamado la atención al inicio todavía fue lo que le había ocurrido a este joven, ¿no? Que estaba postuló a la beca 18 y no podía porque su comunidad no estaba, me parece, registrado o su comunidad no está, claro, no pertenecía al pueblo indígena, me parece. Algo así era. Entonces, esto a mí me hacía pensar también eh, de conforme ahora, ya que estamos hablando de esto del derecho de las comunidades indígenas y esto que implica también la conservación de su idioma, sus costumbres y muchas cosas, ¿no? Pero específicamente hablando de la lengua, lo que a mí me llama poderosamente la atención en el Perú es que como los pueblos indígenas o los quechohablantes en este caso, lo que eh, nosotros como el camino a la educación ha sido la castellanización. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Eh, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hasta el momento existe la EIB, ¿no es cierto?, de esta enseñanza en los dos idiomas, en todo caso, ¿no es cierto?, en quechua y castellano, en aquellas comunidades del habla de una lengua originaria, sea quechua, aymara y las lenguas amazónicas. Sin embargo, lo que yo no contemplo es que en nuestra educación, o sea, que haya, ¿no? O sea que yo tenga que acceder a una educación en un instituto o universidad, resulta que no todavía está contemplado, al me parecer, o es que me equivoco, en alguna parte está eso, ¿no? Entonces, a pesar que se considere la educación EIB, no está contemplado para educación superior. Y me parece, y eso me llama la atención porque parece que los quechohablantes, en este caso voy a decir quechohablantes porque aquí estamos los quechohablantes, eh, no sé si estamos contentos con eso, estamos conformes con eso. Yo no estoy conforme, ¿no? Entonces digo, ¿qué podríamos hacer nosotros o qué podría hacer yo como Beatriz Aro para poder reclamar o cómo podríamos, no solo reclamar, porque también creo que hay que trabajar nosotros, ¿no? Proponer, ¿qué podría hacer yo en mi institución educativa, sea universidad o instituto, para que ya empecemos a que esto se normalice, ¿no? Porque tiene que ser normalizado. Esto no puede ser que el camino a la educación sea la castellanización y si no domino castellano bien y si no logro aprender, o sea, eso estoy diciendo nada más, ¿no? Entonces no voy a poder acceder a una educación superior, ¿no? Entonces esa es mi consulta. ¿Qué podría, o sea, qué cosa, qué derechos o qué cosa me ampara? ¿Cuál es el camino para poder yo lograrlo eso? Eso sería mi pregunta. Wauji hacer. Sí, claro. Muchas gracias, Beatriz. En realidad, quería hacer algunos comentarios también. Ciertamente me parece muy importante lo que decía Saigo hace un momento, que si bien es cierto, existen pueblos que han perdido quizás hace mucho tiempo el idioma, ¿no? Y que más bien ahora como una
forma de resistencia, se vuelven a configurar como pueblos, se organizan, ¿no? A través de las rondas campesinas, que antes, por ejemplo, eran rondas de hacendados. Después de haber sido despojados de sus territorios, eh, recordar que, por ejemplo, muchos de ellos volvieron a obtener esos territorios después de la reforma agraria, ¿no? Entonces, yo creo que igual es bueno tener la conciencia de todo el proceso histórico que se ha vivido, ¿no? Para que algunos pueblos hayan perdido ese idioma. Y ciertamente no es que se haya acabado, sino seguimos viviendo como un exterminio de lo que son las culturas ancestrales, ¿no? Justamente por el proceso de globalización que también él decía y el hecho de ver toda actividad como algo comercial y utilitarista, ¿no? O sea, de formarnos en función a lo que nos vaya a generar beneficios o no en teoría. Y eso también está relacionado con con la pregunta que justamente hacía Beatriz. Este, Solamente para aclarar, en el caso de Beatriz, es que debemos, voy a compartir acá, esta es la base de datos. A ver, quería compartirte acá. Mira, esta es la base de datos de pueblos indígenas. O sea, y no es un registro, sino es como una información, una sistematización de información de pueblos y comunidades. Entonces, te dicen, en tal departamento, en tal provincia, en tal distrito existe una comunidad. Y esta comunidad de acá, que está acá, es indígena. Ahora, lo que nosotros hablábamos justamente a nivel de derecho es que esté una comunidad en esta base de datos o no, no significa, o sea, que no esté una comunidad en esa base de datos no significa que pierda los derechos de los pueblos indígenas. Es como decir, en el Perú, por ejemplo, existen, no sé, 6.000 comunidades, supongamos. La base de datos no necesariamente va a tener todas las comunidades en su información, va a tener probablemente a 5.000 o menos. Las otras comunidades que no están en esta base de datos no significa que tengan que perder su condición de comunidades indígenas o descendientes de pueblos originarios o que se les aplique los derechos de los pueblos originarios. Esa es una cosa. Ahora, tú decías ciertamente y que en realidad es un proceso de lucha que lo tienen bastantes pueblos en el sur, en el norte del país, este, de que justamente este sistema educativo A y B funcione, ¿no? Creo que estamos viviendo una experiencia reciente, me parece, sobre el A y B en las escuelas, digamos, de educación básica y la educación superior, por ejemplo, a nivel jurídico, en teoría, en las lenguas oficiales, eh, digamos, no necesariamente es el castellano a nivel general, sino acá te muestro justamente ese artículo donde señala que las lenguas pueden ser oficiales donde predominen, ¿no? Por ejemplo, las lenguas aborígenes. A ver, el artículo 48 dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominan también son el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes según la ley. Es decir, el castellano no es la lengua oficial en todos digamos, los departamentos del país. Por ejemplo, Puno, Ayacucho son lugares donde tienen una población mayoritariamente indígena de acuerdo al censo. Por ejemplo, en Puno, recuerdo que son como 91, en Ayacucho, por ejemplo, 80, y en otros lugares como el Cusco, otros departamentos donde también tienen alrededor 70-60% de personas que se autoidentifican como pueblos indígenas. En ese sentido, la lengua oficial sería la que predomine en esos lugares y ciertamente existiría la obligación, ¿no? La obligación del Estado de poder brindar tanto la educación superior y la educación básica a nivel respetando, ¿no? Las lenguas oficiales de dichas regiones, que no vendrían a ser el castellano, sino las Ah, lenguas que hablan mayoritariamente. Sí, desearía participar, no claro, como pregunta, sino como un comentario. claro, claro. Ya. Em, bueno, he escuchado muy atentamente todas las exposiciones y todas las preguntas y me parece interesante todo lo expuesto por tu parte y las preguntas cuestionadas también me parecen interesantes y tienen razón. Sin embargo, dentro del Estado hay gente que completamente ignora la cultura andina, el quechua. Entonces, un físico no puede ser físico si es que desconoce la física. Un matemático no puede ser matemático si es que desconoce la matemática.
Y eso no significa conocer solamente el término matemática o física, sino conocer estrictamente en esencia cada disciplina. Lo mismo ocurre con el quechua. Legisladores que tenemos ahora que están en el Estado ignoran completamente la naturaleza del quechua y ni siquiera lo saben, ni siquiera. Entonces, ¿qué se puede esperar de parte del Estado cuando hay completa ignorancia de este tema? Absolutamente nada. Y yo percibo de que hay peticiones de que se puede hacer, o hay nociones de que por qué no se incluye el quechua en la educación superior, o por qué no se realiza acciones con quechua, o el quechua por aquí, o el quechua por allá, precisamente porque no hay absolutamente nada en quechua. Y eso no significa que el quechua esté desfasado o no sirva, de ningún modo, de ningún modo. Cuando escuché un comentario por allí que, ¿para qué estudio quechua? Eso no me sirve, puedo estudiar inglés o cualquier otro idioma. Pues es una consideración, obviamente que ha sido como comentario, ¿no? Pero obviamente esos comentarios de aquellas personas que manifestaron esas ideas no tienen ningún sentido. El quechua es cultura, una cultura transmite conocimiento. Entonces yo estoy complacido de participar en este espacio, sumamente complacido, y gracias por la invitación a Daniel Miranda, muchísimas gracias. Yo pienso de que no se puede estar en la posición solamente de pedir, no se puede, y no se puede pedir a alguien, al Estado en este caso, que algo si no conoce. Si a un matemático yo no le puedo decir, a uno que no es matemático, yo no le puedo decir que me resuelva una ecuación diferencial y no lo va a hacer nunca porque desconoce. El Estado es ignorante en ese sentido. Es igual, es como un analfabeto en todo sentido. Pues conoce cuestiones básicas quienes están en el gobierno, pero cuestiones elementales, culturales, desconocen completamente. Y eso está visto y demostrado con todos los eventos que están ocurriendo actualmente en el territorio. Entonces, a mí me complace participar de este grupo, de estos eventos, porque creo que este es un espacio en el cual se puede producir tantísima información validada en quechua en todas las áreas. Entonces, eso sí tendría sentido. Si se hace algo, llama la atención. Y si es algo bueno, muchísimo más. Entonces, no habría necesidad de pedir, sino la atención estaría en lo que se hace, en lo que hace este grupo, en la producción que puede hacer este grupo en términos de quechua. Producción en tantas áreas, porque el quechua es riquísimo. 500 años digamos, de tratar de borrar el idioma y aún sigue persistente. Hay muchísimo. Entonces, yo pienso que este grupo que está trabajando aquí actualmente, un trabajo comunitario en conjunto, puede rescatar muchos términos, muchos saberes, muchos conocimientos que han tratado de ser borrados. Entonces, pienso que este grupo es el inicio para poder hacer algo positivo en respecto al quechua. No solo pedir, porque ese no es el punto. El derecho no otorga, ¿no? El derecho hace que se cumplan las normas, solamente eso, pero no otorga. Entonces, nuestra labor como quechua hablantes es producir, resarcir la lengua, ¿no? Involucrarlo en todas las áreas del saber actual. Es posible, por supuesto que es posible. Y bueno, esa es mi modesta opinión respecto a todo lo que se ha comentado ahora y lo que se sigue comentando. Muy agradecido, encantadísimo de poder participar de este grupo humano que está haciendo la revaloración del idioma de esta parte del continente. Muchas gracias, Wauhe. Panay Yolanda, Pachaico Aiko, por favor, y Mari, na comentario y quita. O ichita purico y nikita. Añay. Me parece interesante este enfoque que le dan, más que todo cuando hablamos de, por ejemplo, de algunas normas, leyes que protegen a nuestra cultura. Nosotros sabemos que en la Constitución Política indica, ¿no?, que se debería de
reconoce el quechua y todos los otros idiomas en las diferentes zonas que se hablan. Pero sin embargo, cuando tú asistes, un quechua hablante va, digamos, al Poder Judicial, va al banco, al hospital, no le atienden en su idioma, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? O sea, en esos casos, ¿cómo se debería de actuar? Porque yo incluso pienso, ¿no? Que para entrar a estos, o sea, en cada institución mínimamente deberían de exigir personas que hablen el idioma donde el idioma que se habla, ¿no? En este caso, quechua, aymara. Ahora, por ejemplo, les quiero comentar algo, ¿no? En el Cusco salió una ordenanza regional en la cual se disponía el uso obligatorio y la enseñanza del idioma quechua en nivel inicial, primario, secundario y superior. Y no, o sea, mi pregunta va acá, ¿algo así no se podría promover a nivel nacional donde se podría normar la enseñanza del idioma, al idioma original de la zona donde es de tal manera que incluso se revalora el idioma de la zona y también los pobladores sean atendidos en su idioma? Gracias. Es para igual voy a hacer. Sí, em, solamente, ciertamente lo que dices, Yolanda, básicamente es un incumplimiento en general a la norma. La norma está, el derecho lo obliga. Es más, hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde hubo un caso que tú comentas, una persona va donde una entidad pública y no la atienden porque esta persona hablaba quechua. Entonces no, no le procuran un intérprete. Entonces hacen un amparo y la sentencia le da, digamos, la razón a esta persona que justamente no había sido atendida en su propio idioma. Entonces, jurídicamente, sí está la obligación de que el Estado te atienda en otro idioma. Ahora, que eso se cumpla es una cosa que se va construyendo poco a poco, porque existe la sentencia, está el derecho, pero ciertamente se sigue teniendo esas problemáticas a nivel general, ¿no? Este, Actualmente, por ejemplo, muchas instituciones están cambiando esta normativa y, por ejemplo, he visto, por ejemplo, convocatorias en el caso del Cusco, donde sí se está requiriendo que los funcionarios públicos manejen el idioma del lugar a donde van. O sea, como un requisito incluso para que sean funcionarios públicos. Esto lo he visto en el caso de Defensoría del Pueblo específicamente, pero sí sería necesario, o sea, bajo el amparo legal que existe, sí sería necesario que todas las instituciones tengan ese mismo sistema, ¿no? Y esto de alguna manera sí revalora pues el idioma quechua y en general no hace que esta persona se sienta obligada a usar un idioma donde no se siente cómodo hablando ante la administración pública, ¿no? Pana y Yaritza. Salpaiquiteray. Ya Paitamunani acerca de lo que comentó la compañera Yolanda del quechua en los colegios, ¿no? A nivel nacional también como enseñanza. Chaitañoja en Irani 2020 Watapi, chaja redes sociales Niscapi, Joaquín Runa Konata Niwarja, Manan Ichkashkan, que Imainata Quechuata Manan, Chanillo Ñoja Pajariki. En partes como que sentí que no tenemos todavía esa conciencia de poder entender que el quechua es necesario también para poderlo enseñar en los colegios. Es una propuesta muy bonita, sin embargo, habría que ver también, por ejemplo, que en los colegios no solamente hay alumnos que son hijos de personas quechohablantes, sino hay alumnos que son hijos de personas que hablan una sola lengua, como el español. Entonces, sería trabajar mucho en la concientización de por qué es la importancia del quechua, por qué es necesario difundirlo. Entonces, eso sería nomás. Ese año como salió como una propuesta, muchas personas lo tomaron a mal de por qué obligaríamos a sus hijos a aprender quechua si ellos no quieren. Entonces hay mucho por trabajar y creo que igual como nosotros acá que tal vez venimos de pueblos originarios, de comunidades o de zonas andinas, seguir trabajando
en poder reforzar eso, fortalecer eso, de poder difundir más nuestra lengua en cualquier aspecto, ¿no? Eso nomás. Muchas gracias, Pana. Y bueno, yo quería relacionar esto al comentario previo, pues, de Beatriz, porque finalmente, o sea, no podemos, pues, al final ejercer nuestro derecho claramente si es que la educación que pues, recibimos solamente está disponible en castellano, ¿no? Finalmente, si el quechua pues no puede llegar a las universidades o por lo menos a la educación secundaria, que bueno, durante la educación secundaria pues es cuando un estudiante aprende muchas cosas básicas, ¿no? Ya puede armar textos, tiene conocimientos iniciales pues de muchos saberes científicos. Entonces, no llegar a eso pues es ya un poco condenarnos, ¿no? Mientras esto se siga dictando en castellano. Guauje Yacer, y por este lado, una pregunta era de qué tan validados estamos, ¿no? Sobre todo en entornos donde muchos de nosotros, pues, no somos la mayoría, ¿no? Yo creo que algunos de nosotros vivimos en Lima, pero no hay ninguna oferta en quechua en Lima. Entonces, me parece también que tenemos algunos puntos ahí en contra o qué acciones, a qué podríamos ir y bueno, qué nos respalda quizás jurídicamente, ¿no? Sí, mira, existe algo que básicamente también es la inferiorización de la cultura, ¿no? Que con la intervención anterior justamente me vino a la cabeza. Que es esto de que, claro, es como cuando nosotros vamos, por ejemplo, a otros países, sí estamos obligados a hablar su idioma, o mínimamente el inglés. O nos vamos a Francia, tenemos que aprender el francés. Y ahí no decimos nada, porque reconocemos en esos países como una igualdad, digamos, o sea, un poder en ese idioma. Pero cuando vamos, por ejemplo, a lugares de la sierra o de la selva donde hablan un idioma, este, existe esa resistencia de decir que tengo que aprender el idioma, ¿no? Como decía justamente la compañera, ¿por qué tendrían que obligar a mi hijo a hablar ese idioma? Y justamente es por la situación de inferiorización que ha vivido por siglos, digamos, los pueblos indígenas, ¿no? Ahora, en Lima, ciertamente una persona, digamos, que viene de pueblos indígenas, sí debería hacer uso, o sea, debería, y jurídicamente estaría amparado que sí puede hacer el uso de su propio idioma también. Este, y sí tiene el derecho también a que se le asigne un intérprete. Ahora, la validación, o sea, jurídicamente se encuentra validada, digamos. Ahora, socialmente es una cuestión que justamente falta un trabajo muy fuerte, ¿no? Teniendo en cuenta que Lima en realidad era una región donde se hablaba quechua, o sea, antes de la colonización, la parte de Lima era una parte donde justamente se extendía el quechua, y es más, creo que según algunas teorías, viene a partir de Lima para el sur del país, ¿no? La movilización del quechua. Este, Iba a comentar una cosa más que se me ha pasado. Eh, Eso nada más por el momento. Ah, y también, pues en los procesos judiciales también existe una sentencia también donde justamente se exige, ¿no? En este caso que el Estado debe respetar el idioma de la persona que está siendo procesada, ¿no? Lo contrario, pues es una vulneración. Son casos aislados, que ciertamente de algunos que pueden quizás hacer elevar una petición, digamos, usar el proceso judicial quizás para amparar esos derechos, pero a veces no pasa en todos los casos, ¿no? Porque es muy difícil iniciar un proceso judicial, levantarla en cada caso, así que sí, es un trabajo en general muy grande, muy fuerte para revalorar eso, y creo que los pueblos indígenas también, este, con la resistencia que se hace, yo creo que sí es positivo. Algo que ya me acordé de lo que quería comentar. Por ejemplo, en el caso de Loreto, en el Latén del Marañón, existen 7 pueblos originarios. Y estos pueblos originarios estaban proponiendo la creación de una universidad intercultural. Pero
yo recuerdo que justamente no había una visión aún, o sea, de cómo sería una universidad intercultural. Ciertamente en otros lugares me parece que en Ayacucho y también en el mismo Loreto de la Amazonía son considerados como universidades interculturales, pero en el fondo no tienen casi mucha distinción con las universidades de manera general que existen en el país. Eh, entonces sí hace falta ahí construir de cómo sería una universidad intercultural y por ejemplo acá la propuesta que dicen que la enseñanza debería ser también en los idiomas de los pueblos, del lugar, o sea, varias propuestas que hacer ahí, ¿no? Y poder construir también estas propuestas en general que carecen, digamos, que desde el Estado se carece, porque el Estado en realidad a veces simplemente no piensa en las necesidades de la población. Pero a partir de la población civil, de la sociedad civil, de los pueblos mismos, yo creo que se puede proponer poco a poco ir pensando, ¿no? Cómo se puede construir estas políticas o incluso la propuesta de que las universidades en los lugares donde justamente existen predominantemente pueblos indígenas sean consideradas interculturales, que se use la lengua indígena originaria en la enseñanza, que se revalorice ello y todo eso, ¿no? Es un proceso de descolonización largo, en realidad todo eso es un proceso de descolonización, este, que sí es largo, pero que yo creo que sí, poco a poco se va construyendo, ¿no? Y se está construyendo, además, por las resistencias de los pueblos. Bien, ok, muchas gracias. Wilson, Chapskai, Kamachariki. Ok, Wilson, ya 8:30 campaña. Enacting, quizás ya mi kunaya wanchisña. Hi, wow, hey, Wilson. Maita charipukun Wilson, cha. Ok, panillaykuna, bueno, quizás kay kamachariki kunan punchao, kay hukak domingo taña, rikina kay clubes de ciencia en quechuawan, katichkasunchis, katipachkasunchis, no, kunan punchao, pues kay kamaya. Ichapas riki na WhatsApp man, bueno, chaypipas riki grupo kachkan, hinaktin kay wawqinchis yaselpas chayta haykuramunman ichamunaptinqa, hinaktin chaypipas riki tapurikuynikichis kaktinqa nos chayman qillqamunkichisman. Bueno, muchas gracias Yacer, muchas gracias con Gracias todos. a todos ustedes también. Pananchiscama, muchas Ay, gracias. pananchiskama, Pachani, tuparishun. ay, tu parishu waukiwo, ña ichapis ña kambayaktapiña. Ay, pananchiskama. Chiscama, Tupananchikama. Ay, pananchikama, tayta. Sumakya uyarini ya panisamba. Atu pananchiskama, okay, aunque na allí tachi huyariru. Tupananchikama. Ya panchikpa. Atu pananchiskama, okay. Licenciado, buenas tardes. Para consultar nomás la asistencia. Ah, wow, hey, ¿podrías repetir o kajmanta niwaj? Porque no puedo, no he podido entender. Wow, hey, Edwin. Ay, Domingo Cama, Domingo Cama. Domingo Cama. Gracias. Ay, Domingo Cama.